Pues bienvenidos a un capítulo más de Offsiders. Yo soy Mario Sanjurjo y aquí a mi derecha, como siempre, Miki Muñoz. Pues nada, bienvenidos y con muchas ganas de seguir con esta nueva temporada, otro capítulo más y bueno, metiendo cositas nuevas como vais viendo y espero que el capítulo de hoy os guste mucho, que estamos convencidos de que así va a ser. Antes de introducir a nuestro siguiente invitado, nada, agradeceros como siempre todo el apoyo, os queremos mucho y suscribiros, importantísimo, que hay muchos que no lo estáis. Efectivamente. Y a nosotros nos ayudáis mucho. Sí. ¿Vale? Parece una tontería, pero a nosotros nos ayuda, así que no cuesta nada, es fácil. ¿A quién tenemos hoy? Bueno, hoy tenemos con nosotros a José Ángel, bienvenido y esperemos que pases un buen rato con nosotros. Muchas gracias, encantado de estar aquí charlando un ratito con vosotros. Que vamos a hacer como siempre hacemos. Cuéntanos, ¿cómo empezó todo? ¿De dónde eres? Bueno, yo soy de Salamanca, empecé a jugar toda mi carrera y todos los años de formación en la Unión Deportiva Salamanca, desde los, creo que 9 añitos, hasta que desapareció el club. Es donde empecé a jugar como jugador profesional a los 20 años y bueno, una vez que desapareció el club, como he dicho, no había más posibilidades en el Salamanca y ahí me fui a jugar al Elche. ¿Con qué edad? 24 años. Fui a jugar al Elche y fui ese primer año a jugar al filial, al ilicitano, que bueno, es una edad un poco mayor, digamos, ¿no? Para un filial. Pero bueno, la idea un poco con la que fuimos al Elche, que parecía en un principio como un paso atrás, ¿no? Estaba jugando en Segunda B, era capital del Salamanca. Pues bueno, fuimos al Licitano y con la idea de jugar un año en el filial y bueno, con la posibilidad o la idea de subir al primer equipo en el segundo año. Dependía un poco, porque en ese momento el Elche estaba en primera división, entonces dependía un poco de la división en la que estuviera en el año siguiente. Si estaba en primera división era una decisión pues del entrenador y del club, y si estaba en segunda división, digamos que por contrato yo tenía que ir al primer equipo. Entonces, bueno... A mí me gustaría contar, antes de pasar a la etapa del Elche, ¿cómo fue tu andadura por todos esos años de cantera? ¿Estuviste todos los años en el Salamanca? ¿Cuál era tu papel? ¿Cómo fue esos años de infantiles, cadetes, juveniles? ¿Tuviste alguna tentativa de otros equipos? No sé, ¿cómo fue un poco tu paso? Selección autonómica en ese caso. Sí, Eso es. Bueno, yo empecé a jugar, como te he dicho, en Salamanca a los 9 años, un poco siguiendo el camino de mi hermano. Mi hermano también ha sido jugador y empezó a jugar también desde los 10 años en el Salamanca. Entonces, bueno, un poco en la persona que yo me fijaba, ¿no? Era mi hermano. Entonces, en el momento que pude, pues fui a hacer las pruebas del Salamanca y, bueno, pues empecé a jugar ahí. Yo empecé a jugar el primer año, fíjate, no tenía ni nada claro la posición que me gustaba ni lo que quería jugar. Y me acuerdo que nos preguntaron qué posición nos gustaba o queríamos jugar y yo dije lateral derecho. No sé, en ese momento me gustaba correr y dije, pues venga, lateral derecho. Y ese año jugué de lateral derecho, bueno, pues seguí un poco evolucionando durante todos los años de la cantera y ya el siguiente año ya empecé a jugar, bueno, en mediocentro en fútbol 7, bueno, pues mediocentro, volante, bueno, una posición en el medio por ahí en el campo. Y luego, pues bueno, con el paso de los años empecé ya fútbol 11, ¿no? En infantiles, bueno, como él decía antes, en fútbol 7 fui a la selección de Castilla y León, fútbol 11 fui a la selección de Castilla y León y cadetes también fui a la selección de Castilla y León. Todos esos años pues seguí jugando en medio centro, algún entrenador ya un poco tentaba componerme de central, pero era algo la verdad que no me gustaba nada. De hecho un poco típicos piques con algún compañero, no te ha puesto a ti de central, no te va a poner a ti con otro medio, entonces no me gustaba nada. Suele gustar poco a los mediocentros no que les pongan de nada. central y sobre todo cuando eres tan joven. Sí, entonces bueno, seguí en el Salamanca, bueno, lo más normal del mundo, la verdad, un niño totalmente normal, estudiando con unos amigos, sin ninguna pretensión ni presión de llegar a ser jugador profesional, bueno, pues nada, un niño normal que iba poco a poco, año a año. Como te he dicho, iba yendo un poco a las selecciones de Castilla y León y llegamos un poco a la época de División de Honor, que bueno, ahí ya vas pues, tocando pues, equipos de filiales, equipos más importantes, vas acercándote un poco al nivel profesional. Tuvimos 2 años súper difíciles en las que nos jugamos el descenso hasta la última jornada. ¿En juveniles? En juveniles, en los 2 años de División de Honor. Y bueno, por suerte conseguimos salir y conseguimos salvarnos, así que bueno, conseguimos mantener al Salamanca en División de Honor, pues bueno, para las futuras generaciones. De ahí ya pasé al filial, en el que estuve creo 2 años, si no me equivoco. O sea, y ahí ¿a segunda B?
¿El filial estaba en No, el segunda? filial estaba en tercera En división. tercera. En tercera Vale. división. ¿Y primer equipo? Y primer equipo fue después, 2 años después. Vale. No, pero digo, ¿dónde estaba el primer equipo? El primer equipo estaba en segunda división. Vale. Estaba en segunda división los años, yo creo que sí, los años que yo estuve en el filial estaba en segunda división porque también tuvo un periodo en el que bajó a segunda B, que coincidió mi hermano jugando en el primer equipo, y estuvieron un año en segunda B y luego subieron a segunda división. Entonces, estuve esos 2 años en tercera división, ahí es cuando un entrenador, que se siente muy orgulloso de ello, de cambiarme de posición, Puedes decir el nombre. que se llama Chuchi Pereira, empezó a colocarme de defensa central. Igual que cuando yo era pequeño no me gustaba nada, me parecía, pues no sé, una posición aburrida, a mí no me gustaba defender, a mí lo que me gustaba era tener el balón, atacar. Y bueno, pues me empezó a colocar ahí, pues bueno, al final no podía quejarme tampoco, pues bueno, te toca jugar aquí, tienes que jugar aquí. E incluso es cierto que sentía menos presión, porque, bueno, como no estaba acostumbrado a esa posición, en mi cabeza yo pensaba, bueno, si fallo, es culpa del entrenador, yo aquí no sé jugar, o sea, es culpa tuya. Así que bueno, seguí jugando, empecé a jugar, la verdad que creo que una de las cosas en las que destacaba era, al venir de la posición de medio centro, pues me gustaba tener el balón y sabía jugar con el balón, sabía salir con el balón, entonces yo creo que es una de las características que más ha destacado en toda mi carrera, por así decirlo. Y estuve 2 años jugando en el filial, el segundo año incluso descendemos, fue un año terrible. Y lo que tú decías, si había habido tentativas de otros equipos, yo creo que ese fue el primer año en el que hubo algún equipo en el que se interesó por mí, fue el Sporting de Gijón, y tengo entendido, tampoco sé a ciencia cierta, pero vinieron a verme un partido, creo que fue el último partido de liga de hecho, y estamos en la situación, como te digo, jugándonos el descenso. Y dependíamos de nosotros mismos, perdón, no dependíamos de nosotros mismos, pero el otro equipo del que dependíamos empató, es decir, dependíamos de nosotros ganar, habíamos salvado. Tuvimos un partido terrible, yo tampoco hice el mejor partido de mi vida. Y digamos, ese partido que fue el que fueron a ver para, digamos, un poco decidir, confirmar si pues intentaban y que yo fuera al Sporting de Gijón, pues bueno, yo creo que decidieron viendo ese partido que este chico mejor que no venga aquí. No, de verdad que hay veces que esas oportunidades como para bien como para mal. Eso es. Que hay veces que te van a ver un partido y si tienes la suerte de que estás, aunque el equipo a lo mejor pierda, pero si te haces un partidazo, pues te puede servir para luego firmar, pero al revés. Si de repente no te sale buen partido, a lo mejor lo echan para atrás. Exactamente, son momentos clave Son y momentos, detalles eso que es. a veces es consciente y a veces no, Sí. pero que te pueden marcar muchísimo Tal cual. la carrera. De hecho, después de eso, después del descenso, en ningún momento el club había hablado conmigo de que querían renovarme, que querían tal, de que querían hacer algo conmigo, pero el único jugador de la plantilla al que llamaron para ofrecerle un contrato fue a mí. Honestamente tampoco lo sé, pero yo intuyo que porque habría interés de otros equipos, entonces, bueno, pues el club decidió hacerme un contrato, subir al primer equipo, pues un poco pues para retenerme, supongo, y bueno, pues empezar ahí mi carrera profesional. Entonces empecé en el primer equipo, fueron con 20 años más o menos, y en ese momento el equipo estaba en segunda división. Te años en segunda división, ¿tu cabeza ahí qué? Tú ya estás... Es que, pero cuidado, que muchas veces lo decimos, bajando a preferente. Claro, o sea, estás bajando de tercera división, preferente, bajando a jugar a segunda división. Eso es muy importante. Que confían en ti, haces un buen confían. año, o sea, haces un buen año, el club confía en ti, te quieren equipos y te firman con el primer equipo en segunda división. Exactamente. Y tu cabeza ahí dice, bueno, pues igual esto cada vez está más cerca de ser jugador profesional o sigues Hombre, ya teniendo son- No, la bueno, ilusión? ahí Ya, por eso, pero yo exactamente, qué sé. ahí ya... De hecho, fíjate, yo hasta ese momento no había cobrado un duro en mi vida. O sea, no cobraba nada en el filial, absolutamente nada. O sea, yo no tenía contrato en el filial, no cobraba... Pocos jugadores, había algún jugador que cobraba algo de dinero en el filial, Sí, pero bueno. pocos. O sea, Sí, que jugabas evidentemente ahí ahí porque era eras equipo. totalmente amateur, Eso es. literalmente. O sea, es el primer año que tengo un contrato, que gano dinero y que juego, pues eso, en segunda división. Entonces, bueno, pues ahí ya... Cambio, tío. Claro, empiezas a pensar que sí, que bueno, pues ya de momento me estoy ganando la vida con esto del fútbol, ¿no? Y sobre todo lo dices tú, cambio radical. Estás jugando como en el equipo de tu casa, de siempre, sin cobrar ni un duro y de repente hacen un contrato. Porque lo lógico es ir a lo mejor poco a poco, has tenido tus contratos, cantidades normales Claro. Sí, y de repente te exactamente. firman en segunda. Pero tú, imagino es un que el cambio. cambio sería brusco. Sí, o sea, es un cambio brusco visto ahora, ¿no? He visto un poco la progresión, pero es verdad que en ese momento no, para mí no fue nada abrumador o nada fuerte, porque al final estabas en casa, pues, estabas gente que conoces de toda la vida. ¿Ya entrenabas asiduamente con el primer equipo esa temporada? No asiduamente, alguna vez había entrenado, la pretemporada anterior la había hecho con el primer equipo,
pero no era normal que yo subiera al primer equipo. Como te digo antes, el club en ningún momento había hablado durante la temporada conmigo de, pues mira, tenemos este interés o queremos esto. Nada, absolutamente nada. O sea, fue un poco de repente, acabó la liga, descendimos y me llamó al club para hablar conmigo. O sea que fue todo bastante inesperado, digamos. ¿Cómo fue ese primer año ahí en segunda división? Fue un año complicado, fue un año difícil. Participé poco, o sea, fue un año que jugué muy poquito, pues tenía 20 años, como os he dicho, recién subido de tercera división, y fue un año muy complicado. Empezamos con, el entrenador era Óscar Cano, empezamos, la verdad, espectacular, ganando un montón de partidos. Sí que es verdad que no jugando de la menor manera, o sea, hubo muchos resultados que, bueno, yo creo que fue bastante fortuna, pero bueno, en ese momento nos acompañaban los resultados. Y llegó un momento en el que estuvimos 11 jornadas sin ganar, creo. Eso fue terrible. Todo lo que habíamos ganado, digamos, en las primeras jornadas, pues caímos en picado hacia abajo y nos metimos en la zona de abajo y ya fue pues, muy complicado de salir. Tuvimos 3 entrenadores, Óscar Cano, luego vino Pepe Murcia y luego estuvo el director deportivo, se puso de entrenador para acabar el año. Cuenta a la gente cómo es en un vestuario de fútbol estar 11 partidos sin ganar. Porque claro, la gente de fuera, los aficionados o la gente de fuera del fútbol, pues a lo mejor no es consciente de lo mal que se pasa estando en una dinámica que tú dices, es que no salimos, o sea, da igual lo que hagamos, que no salen, no cambia la dinámica nunca. Es duro, es frustrante, porque tú sigues entrenando y haciendo todo lo que llevas haciendo, todo lo que sabes y todo lo que puedes, todo lo que te dice el entrenador, esforzándote, y tú ves que, llegas a los partidos y a veces con más diferencia, a veces por detalles, ves que sigues sin ganar, y pues hay que seguir intentándolo. Claro, a todo esto se une un poco la presión de la gente desde fuera, ¿no? Que te están apretando porque quieren buenos resultados, la presión desde el club, la presión del entrenador, la presión de los compañeros, ¿no? Que unos te exiges a otros porque la gente se está jugando su futuro, sus contratos, su dinero. Entonces, hay momentos pues muy duros y de mucha tensión. Tengo que decir que, bueno, pues sí que lo viví así y sí que lo pasé mal y encima en mi ciudad y evidentemente yo lo que quiero es que el equipo de mi ciudad pues le fuera lo mejor posible, se mantuviera en segunda división, pero al final es verdad que como participaba tampoco, no participaba mucho, pues bueno, sientes un poco menos de responsabilidad, ¿no? Por decirlo así. Pero bueno, la verdad que momentos muy difíciles con los cambios de entrenador, que ves que sigues sin mejorar. Entonces recuerdo, por ejemplo, el último día, claro, cuando ya se totalmente descendió su último partido, jugamos en casa. Nunca se me va a olvidar esa salida de los vestuarios de todos los jugadores y de la gente esperando fuera. O sea, fue muy duro de ver. Algunos jugadores, evidentemente los aficionados se cebaron más y fueron más, increparon más a algunos jugadores, a otros menos, pero muy duro para todos, la verdad. Además, en Salamanca justo, la afición se vive mucho. Sí. O sea, no van 3 personas. No, es una afición y claro, cuando estando en segunda división imagino que no sé cuánta gente iría al campo a veros, pero vamos, que habría buena masa social detrás, ¿no? Yo creo, bueno, 8.000, 9.000, 10.000 personas por ahí. Joder, por ahí sí, yo creo. Sí. No es fácil. La verdad que momentos fastidiados. ¿Y cómo fue ese descenso? ¿Cómo lo viviste? Bueno, pues ya te digo, muy mal. Yo, pues, además... ¿Tú cómo te veías? Con responsabilidad. ¿Cómo te veías de nivel ahí? Me veía con inexperiencia, o sea, es decir, me faltaba experiencia, por supuesto, pero sí que me veía con nivel para jugar o para competir con mis compañeros y para jugar contra otros equipos, ¿no? Y de hecho, fíjate, una curiosidad es que Pepe Murcia, como te digo, estuvo segundo entrenador, o sea, el segundo entrenador, y bueno, no jugaba igual que con nosotros, tampoco jugué mucho, pero una vez que lo echaron, sí que habló conmigo y tuvimos, de hecho, en años posteriores tuvimos una buena relación y pues llegó a decirme, es que de verdad yo creo que eres el mejor central, pero por una cuestión de salarios del resto de centrales es que no puedo ponerte a ti. O sea, me es muy difícil quitar a otros centrales que tienen unos salarios, unos contratos y unos nombres más grandes que el tuyo y ponerte a ti, que eres un chico, pues, que no me lo dijo así literalmente, pero bueno, que eres un chico que acaba de subir de la cantera, que es tu primer año como jugador profesional. Entonces, bueno, ya te digo, yo sí que me sentía con posibilidades y con capacidades, pero bueno, pues en el fútbol a veces influyen muchas más cosas a la hora de jugar.
No solo el nivel, ¿no? Es decir, yo tengo una situación complicada. ¿Cómo justifico a la propiedad, que es el que me paga y el que me va a decidir si sigo o no? ¿Cómo justifico ante la propiedad que no pongo al central que me he gastado, que está cobrando 180, 200, 300? Pues es complicado. Y muchas veces pues no eres consciente de esas cosas y siendo más joven, ¿no? Que, joder, solo piensas en ¿por qué no juego? O sea, literalmente porque él habló conmigo y ya te digo que bueno, pues tuvimos un par de charlas después, pero en ese momento a mí no se me pasaba por la cabeza esas cosas, ni mucho menos, pero sí que es cierto lo que tú dices. Creo que influye mucho y más de lo que nos pensamos. Esos salarios, esos contratos, esas cosas un poco externas de lo que solo es el tema deportivo de entrenamientos y partidos y rendimiento. Te digo, a nivel personal, también para ti, aunque no sirva de mucho, y que esas palabras al final tú lo que piensas en ese momento a lo mejor, sí, está muy bien, pero no, estoy jugando, no he jugado y es lo que hay. Pero a nivel personal, por lo menos que alguien te reconozca que sí que estás dando el nivel, que por él a lo mejor sí que hubieses jugado más de lo que te puso, pero situaciones externas pues tiene que poner a otro. A nivel personal yo creo que a ti te vendría bien el hecho de decir, joder, por lo menos estoy dando la talla. No es cuestión de que no valga para estar en el equipo. Sí, totalmente, ¿sabes? de acuerdo. En otra, lo que tú dices, a lo mejor en otro momento de mi carrera, pues podría haber pensado eso. Sí, no me cuentes milongas, pero que al final el que estás poniendo es otro y yo estoy aquí en el banquillo. Pero en ese momento en el que yo estaba empezando a jugar al fútbol, que alguien valide tu trabajo, ¿no? y tu forma de jugar, pues joder, te refuerza, porque bueno, pues tengo que seguir por aquí, ¿no? Tengo que seguir haciendo esto, lo estoy haciendo bien, yo confío en mí. Este entrenador, que aunque no me ha puesto, pues creo que confiaba en mí, ¿no? En mi valía. Entonces, bueno, pues... Y que algo sabe de fútbol. O sea, experiencia tiene honrada, ¿no? Por eso, no te lo dice cualquiera tampoco. Eso es. ¿Y tenías un contrato con ellos? O sea, ¿un año, perdón, del contrato? ¿O? Firmé 2 años. Firmé ese primer año y luego tenía otro año. Entonces, bueno, después de ese descenso, jugamos en Segunda División B. Se puso de entrenador, siguió de entrenador, como os dije, el director deportivo que se puso al final, pues siguió de entrenador al principio de la siguiente temporada. Balta. Fue entrenador del Zamora, entrenó también al Logroñés, creo, bueno, un poco por aquella zona. Y tuvimos igualmente pues un año... Honestamente, los años de Salamanca, que jugué en el Salamanca, fueron muy complicados todos. Tanto ese año por el descenso, como los siguientes un poco por las expectativas que tenía la gente con el equipo. ¿Y el proyecto realmente cómo era? O sea, una cosa es las expectativas de la gente y otra cosa es los mimbres que hay. En cuanto a económicamente, creo que sí podía ir acorde. En cuanto a nivel de jugadores, yo creo que no, honestamente. Yo creo que no estábamos, porque estoy incluido, obviamente, no estábamos al nivel como para ascender, y bueno, así se vio que no estuvimos ni cerca de meternos en el playoff para ascender. Entonces fue un año también complicadísimo, la verdad, pues mucha presión desde fuera, desde los malos resultados, desde la prensa, que no nos ayudaba absolutamente nada, la verdad. Bueno, siempre un poco polémica, siempre problemas económicos, se caracterizó también mucho el Salamanca por problemas económicos. Entonces todos esos condicionantes, la verdad, que hacían que no fuera un año tranquilo en ningún aspecto. Tenías una jornada que ganabas y cogías un poco de aire, ¿no? Y tenías un poco de tranquilidad, pero a la que volvías a perder o tenías unos malos resultados, pues otra vez malas semanas y malos días. Entonces, bueno, hubo otro cambio de entrenador en el que cogió el equipo Pablo Cegarra, que estaba de segundo entrenador en ese momento. Hasta ese momento, de hecho, yo no estaba jugando. Había venido Balta, el entrenador y director deportivo, había traído otros jugadores a los que, bueno, pues estaba poniendo y estaban jugando. Y una vez que Cegarra entra como primer entrenador, yo sí que empiezo a jugar. Y bueno, empezamos a jugar, pues lo que te decía, un poco altibajos, mejores resultados, peores resultados. Yo empiezo a hacer buenos partidos, empiezo a tener pues bastante buen nivel. Y bueno, pues acabamos esa temporada, te iba a decir sin pena ni gloria. Bueno, estuvimos creo peleando por meternos en Copa del Rey,
pero al final pues no pudimos meternos en Copa del Rey tampoco, o sea que bueno, pues acabamos un poco con malas sensaciones todos y mal sabor de boca, la verdad. Qué rabia, en verdad, eso, ¿no? O sea, tampoco de rabia el hecho de, y más tú, que eres de allí, como diciendo, "Jo, has conseguido llegar al primer equipo, del equipo de tu ciudad y todo, y que esos años a lo mejor no los disfrutases tanto por una situación o por otra, a lo mejor". Totalmente. Fíjate, tengo un poco esa espinita como tú dices, tengo tanto la espinita de los años de División de Honor, que es un año yo creo para disfrutar del fútbol más cercano al nivel profesional, ¿no? Con esos equipos, ese nivel de jugadores ya que tienen un nivel pues muy bueno. Y fue lo mismo, fue 2 años de sufrimiento desde principio a fin, y con los años del Salamanca igual, no pude tampoco disfrutar todo lo que me hubiera gustado, o todo lo que disfrutas cuando tienes buenos resultados o cuando consigues un poco los objetivos de ese año, ¿no? Claro. Y encima acabó, en la siguiente temporada, pues acabó de la peor manera posible, la verdad. Bueno, seguimos con la siguiente temporada en la que empezó otra vez Pablo Cegarra, pues volvimos a hacer otro equipo, otro proyecto, evidentemente siempre con la idea de volver a subir a segunda división. Y bueno, pues igual, nunca el equipo llegó a funcionar lo suficientemente bien como para meterse en las posiciones de arriba, como para destacarse de uno de los equipos del año. Y bueno, pues los mismos problemas de siempre. Hubo problemas de impagos. De hecho, ese año entramos en concurso de acreedores. Yo ese año jugué todo, exactamente, absolutamente todo. Y nada, entró a final de temporada Juan José Hidalgo, entró para hacerse cargo del club. Y bueno, estábamos, como te digo, en concurso de acreedores, estuvimos como, yo creo que 5 meses sin cobrar, situaciones bastante, pues, incluso más delicadas todavía, comunicado en prensa de que, pues bueno, muchos jugadores están pasando malos momentos, los resultados no acompañaban, o sea, una serie de situaciones pues que eran bastante incómodas para todo el mundo. Lo contó Pablo, ese año fue el que estás con Pablo Luca, ¿no? Eso es. Bueno, los 2 años, los dos años de segunda B estuvimos juntos allí jugando. Sí. Que fue quien ha recomendado a José Ángel, por eso le tenemos ahí con nosotros. Le agradezco mucho. Y nosotros. Y fíjate, te diría, tú antes me preguntabas cómo se vive en un vestuario 11 jornadas sin ganar. Yo creo que estas situaciones del último año fueron peores. Ahí la verdad que sentí realmente estrés y me sentí realmente agobiado. Yo económicamente no me sentía agobiado porque estaba viviendo con mis padres, bueno, pues no tenía esas cargas económicas que podían tener otros compañeros. En ese aspecto yo estaba pues más tranquilo, pero sí que sentía el estrés de pues los resultados y de cómo iba el equipo y de todos los problemas económicos. Era uno de los capitanes del equipo, entonces bueno, ahí sí que, igual que te decía que el año de segunda división parece que sentías como no habías participado un poco menos de responsabilidad, este año sí que sentía más responsabilidad. Al final eras uno de los capitanes, uno de los jugadores que había jugado absolutamente durante todo el año, y para bien o para mal pues me sentía responsable. Entonces es verdad que fue un año complicado, fue un año difícil, y como te digo, acabó de la peor manera. Al final el equipo había impagos, como te digo, entró en concurso de acreedores y no sé muy bien por qué. En principio Juan José Hidalgo se había hecho a cargo del club, y en principio, en vez de hacerse cargo de esa deuda que tenía con los jugadores, decidieron que el club desaparecía. O sea, la idea era cerrar el club, digamos, y su idea de Juan José Hidalgo y era arrancar un club, yo creo que en la misma división, en segunda B, pero digamos, ahora no tengo muy claro si era yo creo que con el mismo nombre no iba a poder, o sea, con un diferente nombre, pero digamos desde cero, sin esas deudas que tenía. Fue un drama, obviamente, esa desaparición del Salamanca. En ese momento fue un drama. Honestamente, yo meses antes que eso se comentaba ya, no me lo podía creer. O sea, me resultaba muy difícil de creer que iban a dejar desaparecer el Salamanca con toda la historia que tenía, con toda la infraestructura que teníamos allí en Salamanca, las instalaciones Yo decía, esto es imposible, no creo que vaya a pasar. Y al final, por desgracia, pasó. Y allí nos vimos todos que el club llegó un momento que cerró y nada más. ¿Tú con quién compartías esos momentos? Tú dices que fueron momentos duros para ti. Como dices tú, al final, siendo capitán, incluso como que te lo llevas incluso más. ¿Tú con quién lo compartías? Imagino ¿cuántos años tenías ahí? Ahí tenía 23. Es que vivir eso con 23 años, imagino que necesitarías un apoyo externo un poco para tirar para adelante, ¿no? Pues fíjate, no te creas. O sea, soy una persona que me considero muy introvertida, me cuesta mucho contar estas cosas, ¿no? Apoyarme en la gente y contarlas cuando
me abro de esta manera y le cuento los problemas a alguien es porque realmente estoy mal y lo necesito y sé que me va a liberar y a venir bien. Pero en ese momento, pues evidentemente lo hablaría con amigos, lo hablaría con mi familia, pero seguramente no, a poca gente le contaría realmente cómo lo vivía y lo agobiante y lo estresante que yo lo podía sentir dentro, la verdad. O sea, puedes contar la situación, eso se lo puedes contar a tu familia, pero no cuentas cómo te sientes tú. Exactamente, cómo lo ves tú o cómo lo sientes a nivel individual, ¿no? Por dentro de ti. Hombre, también te digo, pero claro, tu familia te está viendo día sí día también. Más o menos un poco una idea se puede hacer porque están viendo también que la situación es crítica y tú eres parte de ello. No debería ser fácil tampoco para tu familia verte. ¿Tú pensabas en... No, fuera la parte de Salamanca, sé que es tu ciudad y seguro que es algo duro, ¿pensabas más en una parte egoísta de decir, joder, yo hace un año o dos estaba en segunda división y por todo esto ahora soy un jugador de segunda B en un equipo que desaparece? ¿Tú ahí qué pensabas? Creo que sé por dónde vas y tengo que reconocer que sí, en cierto modo, lo tomé como algo bueno, entre comillas. Por supuesto, en ningún momento hubiera querido que el Salamanca desapareciera. Preferiría y daría cualquier cosa porque no hubiera desaparecido, sin ninguna duda. Pero la parte buena, como tú dices, esa parte o ese punto positivo que yo veía era que a mí me quedaba un año más de contrato con el Salamanca. Ese año sí que, no directamente hacia mí, pero bueno, ya en la prensa salían pues muchos rumores de equipos que se habían venido a fijar, habían venido a verme, etc, etc. Como te digo, nunca nada que hubieran hablado directamente conmigo, pero bueno, sí que empezabas a ver que podía haber posibilidades, ¿no?, de salir a otro equipo. Y con contrato sé que eso habría sido imposible. O sea, es verdad que el Salamanca le costaba mucho o era un poco reacio a dejar jugar o dejar salir a jugadores que tenían contrato. Entonces, lo que tú dices, el único punto positivo que veía era que, bueno, pues tenía la posibilidad y la facilidad, ¿no?, de salir a otro equipo. Y es verdad que me vi en una situación, o sea, bueno, sí, complicada, en el sentido de que tampoco tuve muchas opciones, honestamente. Bueno, pues un poco, no es que tuviera muchísima experiencia, pero bueno, había tenido un año en segunda división, había jugado ya muchos partidos en segunda B y tuve, pues bueno, sí que tuve algunas opciones, pero nada que era algo que fuera muy atractivo. Económicamente yo creo que ninguna opción mejoraba lo que estaba en Salamanca, cuando no era nada, o sea, no era un salario ni mucho menos muy alto. Me acuerdo que tuve la opción de ir a Leganés, fue el año que de hecho subieron a segunda división, y curiosidad, a final de ese verano fue mi hermano el que fue a Leganés. ¿Sí? Y... ¿No podían haber hecho el pack, el 2x1? Sí. Ahora un poco recordando, creo que fue antes de acabar la temporada que fueron Nandi y Javi Dela, dos personas que son de Salamanca, ¿no?, y estaban trabajando un poco para el Elche y como intermediario. Bueno, pues un día hablaron conmigo, nos reunimos y dijeron que Nandi de hecho estaba trabajando para el Elche, pues que podía haber un interés del Elche hacia mí. En ese momento Elche estaba primero en segunda división, destacadísimo claramente, y todo apuntaba pues que iban a subir como subieron a primera división. Entonces, bueno, pues era un halago, ¿no?, que el equipo se fijara en mí. Entonces, bueno, eso quedó ahí, una charla, yo tenía contrato, bueno, sin más. Entonces el equipo desapareció y, bueno, pues parece que al principio hubo conversaciones, pero que no llegaban a nada ni avanzaban a nada. Y bueno, pues por suerte, un poco con el paso de los meses y del tiempo, al final acabó siendo al lugar al que yo iba a ir. Un poco... También es verdad que hubo dudas, porque al principio la idea era que... mi ilusión era hacer la pretemporada con el primer equipo, aunque yo sabía que iba a ir al filial. En el momento en que yo decidimos o llegamos a un acuerdo, ellos ya habían empezado la pretemporada y me dijeron que pues ya ir a mitad de pretemporada o ya con la pretemporada empezaba, pues no era la mejor solución, que iba a ir con el filial. Entonces eso es verdad como que fue un bajón, ¿no? Me vine un poco, me eché un poco para atrás. Y bueno, al final acabamos decidiendo, como os he contado, ir al filial y con entre comillas, la obligación de al siguiente año ir al primer equipo. ¿Filial que estaba en? Filial estaba en segunda B. Está en segunda B y primer equipo en primera división, que sube. B, exactamente. No puedes, porque ya no sé, ¿eres sub-23 o todavía...? Sí, no soy 23. Bueno, yo fui con 23 años y cumplía 24. Claro, entonces a lo mejor ya no es. Ya no eres.
Y de hecho allí coincidí, bueno, hicimos un año espectacular, la verdad. Si no me equivoco, yo creo que había ascendido ese año el filial y era el primer año de segunda B. Y hicimos un año espectacular, la verdad. Sí. También es verdad que había jugadores, estaba Miguel Cifuentes, que ha jugado muchos años en el Girona y en el Málaga, por ejemplo. Los delanteros que teníamos me parecían espectaculares. Teníamos a Sergio León, que era era el más mayor conmigo, teníamos la misma edad, 24 años, los únicos dos que cumplíamos 24 años ese año. Estaba Cristian Herrera, sí. Lugo, Las Palmas, y teníamos a Álvaro Jiménez, también, que ha jugado en Inglaterra, ha jugado en el Cádiz, ahora está en el Ferrol. O sea, 3 jugadores que son espectaculares y los teníamos los 3 en el mismo equipo. Teníamos a Sergi, ¿no? Tu entrenador a día de hoy. Teníamos a Sergi en el medio campo y, bueno, entre otros muchos jugadores. Sí. Entre otros muchos jugadores muy buenos que, bueno, me gustaría nombrar a todos, la verdad, pero... Hicimos un año espectacular. Estuvimos a punto, en la última jornada nos jugamos con el Llagostera, que era el primer... los que iban primeros. Estaba todo súper apretado y entonces nos jugamos con ellos en su campo. Si el que ganaba se metía primero, de hecho. O sea, si nosotros creo que íbamos cuartos o quintos. Si ganamos al Llagostera, creo que quedábamos primeros nosotros. O sea, estaba súper apretado todos los puestos de arriba. Perdimos ese partido y nos quedamos fuera del playoff. Pero ya te digo, la temporada que hicimos fue espectacular. Por delante de otros filiales como el Levante, como el Valencia, que en teoría tienen más nombre y tienen más historia, ¿no? En esa segunda B. ¿Tú con un rol importante ahí? Yo con un rol importante jugué absolutamente todo también. ¿De central o de medio? De central. Muy buen año y de hecho algo un poco curioso, como te digo, como el Elche se quedó en primera división, ¿no? El club tenía que decidir si pues, querían que yo me quedara o querían cederme a un segunda división. En principio yo empecé la pretemporada con ellos con el primer equipo y se decidiría, digamos, durante la pretemporada. Y un poco curioso es, en ese momento, Víctor Horta, que era el director deportivo en ese momento, me dijo que había habido no sé cuántos equipos de segunda división que habían mostrado interés, una barbaridad, 10, 15 equipos habían mostrado interés por esa cesión a equipos de segunda división. Entonces, lo curioso, y a mí lo que me resulta muy curioso es cómo un año antes, ¿no? Viniendo del Salamanca, que el jugador queda libre, que, bueno, pues también ha jugado todo el año, tiene esa experiencia apenas, o tiene muy pocas opciones, ¿no? Y al año siguiente que vienes de un filial, hacemos una temporada espectacular como equipo, todos los equipos se interesan por ti, ¿no? Es decir, los equipos al final condicionan mucho para los equipos y tu imagen el buen año que haga el equipo o el mal año. Sí, muchísimo. Sí, hay gente que no es consciente, dice, no, aunque haga buen año yo, si al equipo le va mal, bueno, yo he hecho mi año y seguro voy a tener cosas. Bueno, no, eso... A veces incluso a veces es mejor no jugar tanto, jugar lo que juegues, jugarlo bien y que el equipo vaya arriba, que seguro vas a tener más novias que si vas abajo. Totalmente. Eso es verdad. La verdad que sí. Piensa diferente. Entonces, bueno, pues siguiente año empezamos la pretemporada, como te digo. Y ¿quién estaba de entrenador? Estaba Fran Escribá. Fran Escribá. Bueno, el Elche se mantuvo con el Barça en casa, el Barça de Tata Martino. Se mantuvo ese año en primera división. Creo que empataron en casa. Evidentemente, pues yo con el contrato que tenía y lo que sabía que podía pasar al año siguiente, pues... No más, todo el mundo, pero vamos, yo evidentemente por dentro pues estaba... Con el bombo y la bufanda. Por poco entras al campo ahí a salvar eso. Así que nada, empezamos la pretemporada. La verdad que fue muy bien. Siempre lo digo, la verdad, un poco de broma, y es que marqué en los 2 primeros partidos, marqué de córner esos 2 primeros partidos, y siempre digo que bueno, que les engañé con esos 2 primeros goles, ya les engañé para quedarme el resto del año. Pero bueno, fue una muy buena pretemporada, la verdad. Creo que jugué bastante, marqué esos 2 goles, como te digo, al principio, y bueno, pues al final, casi a última hora, yo creo, de esa pretemporada, los compañeros me preguntaban, oye, ¿qué te han dicho? ¿Te vas a quedar? No sé qué, no sé cuál. Hasta última hora, yo creo, de esa pretemporada no me dijeron que me quedaba en el primer equipo. Entonces yo siempre un poco, pues evidentemente entrenando, pero siempre con, bueno, pues la idea rondando de que podía ser que saliera cedido, como pasó con algún compañero. Pasó, por ejemplo, con Miguel Cifuentes, él salió cedido y yo creo que fue al Girona ese año. Entonces, bueno, pues en mi cabeza estaba siempre esa idea. Pero tu contrato ya cambia. Tú ya eres propiedad del primer equipo, no del filial. Claro. Yo pasaba claro. al... Directamente primero. Es decir, sí, pasaba al primer equipo,
pero ellos decidían, ¿no? Claro, si me quedaba en el primer salgo equipo o no. o si salía cedido como jugador del primer Pero digamos equipo. que tú ya sabes que no vuelves al filial No, y exactamente. que vas a ir a segunda o primera. Exactamente. Y esa etapa, ese mes y medio de pretemporada, eso, ¿tú qué era? Tú hablabas con tu representante con el club le decía, bueno, estamos viendo, o sea, si llegaban ofertas de segunda, pero el club las rechazaba o porque todavía no sabía si te ibas a quedar, un poco cómo vivías esa situación. Pues honestamente Tú estaba al margen de eso, ¿no? sí, Claro. honestamente, no estaba al tanto de qué estaba pasando en esas situaciones. De hecho, esto que te cuento de que Víctor Horta nos contó esto, yo creo que fue una vez que decidieron que yo me quedaba, yo creo que subimos a firmar contrato, otro tipo de contrato. Entonces, en esa un poco reunión en el despacho con mi representante y Víctor Horta fue un poco cuando nos contó eso. Entonces, estaba totalmente al margen de eso y tampoco le daba muchas vueltas, honestamente. Para mí, pasar de segunda B del filial a un segunda división, para mí también era algo que iba a mejor. Entonces, para mí iba a estar contento también, honestamente. Entonces, bueno, simplemente me dedicaba a entrenar, a hacer lo mejor posible. También, otra vez, ¿no? Con toda la humildad del mundo de subir desde el filial. Y de hecho, me resultaba muy gracioso porque luego, en los años posteriores de que yo he seguido jugando en el Elche, a mí me consideraban como un canterano del Elche. Es verdad que solo había estado un año en el filial, pero me consideraban como el canterano que había subido al Elche. ¿Pocos Entonces, más subieron? ¿Alguno más subió o tú del filial? Subió Cristian Herrera también y Álvaro Jiménez. Subíamos y, como te digo, Miguel Ángel Cifuentes, pero él salió cedido al Girona. Entonces, con toda la humildad del mundo otra vez, de que yo era un recién llegado del filial y pues nada, estaba allí a dar lo mejor, con simplemente, me acuerdo durante el año que ir convocado para mí era ya... Le escribí a mis amigos, a mi familia, voy convocado como con toda la alegría del mundo, ¿sabes? Voy a estar en el banquillo y para mí eso ya... Es primera división. Exactamente, o sea, para mí era todo el sueño de un todo sueño niño, claro, y que ya iba contento solo con eso. Me da igual que tuviéramos que viajar a Girona, a donde fuera, a Coruña o donde sea. ¿Dónde fue tu debut? Mi debut fue en el Camp Nou. O sea, mejor no podría haberlo pedido, honestamente. Final de esa pretemporada, me acuerdo, el último partido, fuimos a jugar a Tenerife. Y yo había jugado toda la pretemporada de central, lo normal. Pues en ese partido en Tenerife, sin haber entrenado nunca, en la segunda parte, jugué la primera parte de central y en la segunda parte me pone de pivote. Fran Escribá. Jugué además, creo, 15-20 minutos, tampoco mucho. Bueno, perfecto, ok, nada. Acabamos el partido, ganamos, volvimos para Elche. Y esa semana sí que empecé a entrenar de pivote. Empecé a entrenar durante la semana de pivote. Ok, bueno, el míster ha decidido que ahora pues entrena aquí, que pruebe aquí, pues perfecto, nada. Pero encantado. ¿habló contigo antes el por qué? No recuerdo una charla con él. Simplemente, pues supongo que empezaría a ponerme de pivote. Vería que, bueno, en ese partido contra el Tenerife, pues le gustó un poco cómo jugué o lo que hice. Y, bueno, pues decidieron un poco probarme durante la semana. Nada, nos fuimos a Barcelona, como te digo, fui convocado, encantado, contentísimo del primer partido de Liga ir convocado. Es verdad que tuvimos, también tuvimos durante el año, como os iré contando después, pues ciertos problemas económicos. Y el primer partido, no sé si fue más jornadas, pero el primer partido seguro hubo 3 compañeros que no los pudieron ni inscribir por el tema del límite salarial y todas estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues fui convocado para allá, toda la ilusión del mundo, encantadísimo de ir convocado solo. Y me acuerdo que antes del partido fuimos a merendar en el hotel. Y me acuerdo que el segundo entrenador, estábamos en la merienda y me sacó, pues no sé, te estoy hablando 1 hora y media, no, un poco más, a lo mejor 2 horas antes del partido. Bueno, José, que sepas que vas a jugar de titular como pivote. Ok. Además fue una charla súper corta, nada, 4 o 5 palabras, ya está. Bueno, vale. O sea, como muy bien, tampoco sabía ni cómo reaccionar, ¿no? O sea, tú a esa charla le diste normalidad, pero por dentro estabas pensando... Sí, o sea, es verdad que tampoco yo creo que lo pensé mucho, tampoco quise darle muchas vueltas a vas a debutar y vas a jugar en el Camp Nou contra el Barcelona. Pero bueno, fue la realidad. En una posición que no habían jugado durante toda la pretemporada, pero fue la realidad. Y ese fue mi debut en primera división, jugando de titular como pivote en el Camp Nou contra el Barcelona. Contra el Barcelona, en el medio del campo, no sé quién estaba ahí. ¿Quién estaría Pues ahí? en el medio campo estaban Rakitic, Iniesta y Busquets.
A Gente que bailar. acaba de empezar como yo. Efectivamente, subían del filial también. A bailar, tío. Joder. Bueno, pero como un reto, tío. Es verdad que sentiste un poco de presión esos primeros, o cómo lo afrontaste. ¿Cómo estabas? ¿Cómo estabas tú? Soy me considero una persona bastante tranquila en general. Me cuesta ponerme nervioso, o si me pongo nervioso es verdad que rápidamente pues me tranquilizo, ¿no? Y siempre lo cuento, ¿no? Siempre lo cuento la historia cuando me preguntan y bueno, pues primero salimos al campo, ¿no? Sales al campo, lo típico de los jugadores antes del partido, pues bueno, ves el Camp Nou impresionante. Me acuerdo que era de día, estaba medio vacío, pero bueno, impresionante. De hecho, yo creo que nunca había estado en el Camp Nou antes de ese momento. Nada, pues bueno, nos metemos a cambiar, tal, salimos a calentar y ya cuando salimos a calentar, pues bueno, ya ves focos, ya ves más gente, bueno, pues estamos calentando. No lo recuerdo excesivamente nervioso, bueno, recuerdo pues bueno, bastante tranquilidad el calentamiento. Antes del partido ya túnel, ya con los jugadores del Barça al lado, pues bueno, ya vas un poco entrando, es verdad, un poco de nervios, ¿no? Un poco de cosquillas por dentro. Y yo tengo grabada, honestamente, la imagen de el túnel, ¿no? Bajas hacia abajo y son unas escaleras que subes hacia arriba. Claro, la imagen que tenía al principio de el Camp Nou totalmente vacío de día, cuando salimos y ves el Camp Nou totalmente lleno con todos los focos, esa imagen para mí fue espectacular. O sea, totalmente otra dimensión para mí en ese momento. Y nada, arrancamos el partido y bueno, pues os podéis imaginar, era un Barça que arrasaba en ese momento, que dominaba los 89 minutos del partido y fue prácticamente defendiendo todo el partido. Yo jugué de pivote por delante de la defensa y bueno, pues nada, defendiendo, corriendo un poco para todos los lados. Cuando conseguíamos robar la pelota teníamos que atacar 60 metros de contraataque, o sea... Fue un partido muy duro, siempre lo decía que el Barça era un equipo que te hacía sufrir sin el balón, siempre lo digo de broma, te hacía querer dejar el fútbol. O sea, pasarte 90 minutos corriendo detrás del balón es muy frustrante y que nadie puede divertirse. Luego te dura poco el balón Sí. contra esos equipos. Entonces aguantamos casi toda la primera parte, pero Messi marcó al minuto 40 una cosa así, el 1-0, y bueno, pues ya un poco... Sí que es verdad que fuimos al descanso, pero claro, ese ya... que rompa ese 0-0, pues ya te hace un poco con todo el cansancio que traes acumulado, pues ya, no sé, como que los ánimos parece, ¿no? Que un poco se te vienen abajo porque tú estás viendo lo difícil que es llegar a portería contraria, imagínate llegar a marcar un gol o poder remontar el partido, entonces... ¿Cómo plantea, en este caso, Fran Escribá, un partido así, como contra un equipo de esa dimensión, que tiene arriba? ¿Quién estaba Messi? ¿Quiénes eran los otros? Pues estaba Rafinha, Sí. estaba Munir y estaba Messi. Messi. Me acuerdo durante que... la semana, ¿cómo lo planteas? Pues mira, una de las cosas que más me han llamado la atención y que seguramente, pues no sé, para la gente que ha jugado o que juega más en primera división es algo normal, ¿no? Pero yo venía del filial y para mí es algo que me llamó mucho la atención y me hizo ver hasta qué punto, ¿no? Se analizan los rivales y se preparan esos partidos. Y fue que un poco preparamos cómo presionar, digamos, la salida de balón de ellos. Entonces, me acuerdo que Fran Escribá nos decía que teníamos que dejar salir el balón por Dani Alves, es decir, iniciar la jugada por Dani Alves. ¿Por qué? Porque lo normal es que si la jugada empieza cerca del área con Dani Alves, lo normal es que la jugada vaya cambiando hacia el otro lado, ¿no? Y acabe en el otro sitio. Entonces, él decía, y él analizaban, que Dani Alves es mucho más peligroso cuando está llegando desde atrás que cuando arranca la jugada. Entonces, si dejamos salir por el otro lado y Dani Alves la jugada llega al otro lado y llega desdoblando, es mucho más peligroso. Entonces, hasta ese nivel a mí me chocó mucho, hasta ese nivel de llegar a pensar ese tipo de cosas en primera división. Claro, eso, yo de donde venía y lo que había vivido, jamás había llegado a ese nivel de analizar ese tipo de detalles. Entonces, bueno, ¿cómo se preparan? Pues hasta donde puedes preparar, ¿no? Es decir, pues sí, vamos a defender aquí, cuando el balón está en este pivote o en esta zona, pues tiene que saltar este jugador, este otro, vamos a estar aquí juntos, pero hasta cierto punto, ¿no? Es decir, los jugadores del Barcelona eran muy buenos, es muy difícil defenderlos y, por ejemplo, otra de las cosas que me llamó mucho la atención es la calidad que tienen en los pases, no, o sea, por supuesto que tienen la calidad en los pases. Me llama mucho la atención lo fuerte que pegan los pases. ¿Por qué? Porque hay muy pocos espacios, ¿no? Entonces, para que ese balón pase por ahí tienen que golpear súper fuerte, pero lo que más me llama la atención era el control de detrás.
en un espacio súper pequeño, cómo el balón se quedaba allí pegado, tío. A mí eso me pareció espectacular, espectacular. Y eso vivirlo, pues lo que te digo, el primer partido de liga y la primera toma de contacto con la primera división. ¿Qué tal fue esa temporada para ti? Fue muy buena en general, pero también acabó de una manera Muy cruel. muy dura, la verdad. Tanto a nivel deportivo, digamos, como a nivel institucional. Bueno, yo durante todo el año pues seguí, como te digo, no llegué a tener nunca continuidad, pero bueno, jugué más de pivote que de central, pero bueno, siempre era pues jugar algún partido, salir algunos minutos al final, jugar, me acuerdo que lo que más jugué fueron 3 partidos seguidos de titular como pivote, bueno, entraba, salía, tuve alguna lesión también. Un poco discontinuo, pero como te digo, mis expectativas ese año era ir convocado, ya estaba contento. Pues imagínate jugar unos minutos o jugar de titular. O sea, para mí eso ya era una maravilla. Entonces, los resultados, bueno, pues estuvimos un poco jugando con el descenso todo el año, ¿no? Peleando por salir del descenso. Y yo tuve una lesión del cruzado como en abril más o menos. Me rompí el cruzado izquierdo. Pues habíamos jugado el día anterior contra la Real en casa y yo no había jugado unos minutos al final, entonces tenía el entrenamiento de recuperación al día siguiente. Pues nada, era un partidillo de porterías pequeñas, me acuerdo que me pasan un balón por encima, entonces yo me giro y voy a saltar para cortar el balón en el aire. Entonces la corto con la derecha y apoyo con la izquierda. La izquierda se me fue para adentro, crujió y yo no sentí dolor ahí. O sea, fue un gesto raro, fue un gesto diferente, pero bueno, un poco de molestia. El doctor rápidamente pues bueno, se paró, vino tal y me salí del entrenamiento y me fui para abajo andando tranquilamente. Un poco de molestia, me senté en la camilla, me pusieron hielo y yo lo que pensaba era, bueno, un esguince. Porque tampoco sentía nada más, honestamente. Bueno, no sé, un esguince, me habré retorcido la rodilla, un mal gesto. Y de ahí fuimos a hacer una resonancia y salió que tenía el cruzado roto. Solo cruzado. Entonces, bueno, fue terrible, la verdad. Se me saltaron las lágrimas, por supuesto, cuando el doctor me dijo que tenía el cruzado roto. Por la lesión y también me dio mucha rabia, además, porque el partido siguiente jugamos en el Calderón. Y era un partido que iba a jugar. Era un partido que iba a jugar porque el otro central creo que estaba lesionado y... Me hacía mucha ilusión, la verdad, me hacía mucha ilusión jugar de titular en el Calderón, iba a jugar de central. Y nada, pues no pude, la verdad. De hecho, no solo ese partido, creo que hubo 2 o 3 partidos seguidos que, como te digo, el central estaba lesionado y de hecho, pues bueno, se supone que yo creo que era el jugador que iba a jugar. De hecho, el partido del Calderón, no sé si más, pero seguro el del Calderón jugó un chico del filial. O sea que bueno, la verdad que me dio mucha rabia. ¿Y tu vuelta cuándo fue? Y mi vuelta fue... Claro, eso fue en abril. Ya para Navidad, ¿no? Justo, yo creo que fue en enero el primer partido que volví a jugar. Que tuve la mala suerte de tener una rotura también en el isquio justo ese partido. Bueno, gracias a Dios no fue la rodilla otra vez, entonces estuve ahí como otro mesecito de recuperación y luego ya arranqué y ya, pues bueno, seguí jugando. Que me corrijan, pero es bastante común. El hecho de cuando te rompes... Sí, es incluso común la otra rodilla, sí, también. Pero es común también pues tener otro tipo muscular. otro tipo de lesiones a nivel muscular. Bueno, suele pasar. Al final pues haces mucho trabajo durante muchos meses muscularmente para intentar recuperar esa rodilla y bueno, pues la vuelta a los terrenos de juego, por mucho que llevaba ya mucho tiempo entrenando normal con el equipo, pero bueno, al final los partidos, como todos sabemos, es totalmente diferente. ¿Y ese año acaba el del Elche el primero? ¿Acaba descendiendo? ¿Descendéis? Sí, ese año de primera división, bueno, el equipo acaba salvándose. Nos acabamos salvando deportivamente, como te decía. Hubo también problemas institucionales, estuvimos unos cuantos meses sin cobrar también. Bueno, muchos problemas, mucho revuelo en la prensa, en la gente, arriba en las oficinas. Pero bueno, yo creo que no sé si... Bueno, supongo que ayudó, la verdad, por el resultado final yo creo que ayudó, el equipo un poco se unió en esas circunstancias, no éramos nosotros contra la directiva, pero bueno, éramos nosotros, nos tenemos que ayudar aquí para intentar sacar esto y bueno, pues ya veremos la directiva cómo resuelve esto o lo que decide, ¿no? Entonces el equipo se salvó, yo ya lesionado, la verdad, un mes antes, como 3-4 partidos antes de acabar la liga.
el equipo se salvó. Auténtica maravilla, la verdad. Era el tercer año, si no me equivoco, que el Elche iba a jugar en primera división. Para mí, honestamente, egoístamente, lo que yo pensaba, yo tenía contrato, bueno, pues me voy a recuperar y voy a volver a un equipo de primera división. Pero, como te digo, llevamos meses sin cobrar, hubo deudas. Bueno, realmente la deuda que hizo que el Elche descendiera fue una deuda con Hacienda. Bueno, ahí ya te digo, hubo muchos follones, vino otro presidente nuevo, hubo muchos líos de un pagaré que lo presento pero no tiene fondos. Bueno, al final el resumen es que el Elche, yo creo que por primera vez en la historia, un equipo de primera división fue descendido a segunda división por impagos. La deuda tampoco creo que era estratosférica, creo que eran 4 millones de euros. Que lo que no entra en la cabeza, yo creo, a nadie era que solo de derechos televisivos el Elche iba a recibir muchos más millones que esa deuda. O sea que... Sí, hazte cargo y luego... Creo que había formas, no sé, de solucionar eso. Bueno, como te digo, no sé muy bien lo que pasó, pero el Elche acabó en segunda división. Y además, otra vez, recuerdo mucho estrés y mucho agobio en la pretemporada siguiente, porque... incluso estaba la duda con los impagos que había de que pudiera descender a segunda B. O sea, uno era el descenso que había tenido administrativamente por esa deuda con Hacienda, pero otra era la deuda con los jugadores, que podía caer a segunda B. Entonces, ya te digo, yo lesionado, recuperándome de la rodilla, ese estrés de no saber si íbamos a descender otra temporada, otra categoría más o no. Evidentemente los contratos no tienen nada que ver. O sea, en los contratos muchas veces está estipulado que depende en qué división vas a cobrar unas cosas u otras. Los contratos no tenían nada que ver de primera división a segunda o a segunda B. O sea... Sí, pero para ver cómo cambia todo, tío, e incluso la situación personal de cada uno, que dices tú, en enero de ese año estabas tú jugando en primera división, encontrándote de lujo tal, a los 2 meses estás que te acabas de fastidiar el cruzado, o no, y a los 4 meses estás recuperándote el cruzado en segunda división porque te han descendido por el tema administrativo y con una posibilidad de descender a segunda B. O sea, dices, Dios mío, qué barbaridad, tío. Totalmente, no siempre hablamos con lo complicado que es, ¿no? Subir categorías. Yo no te estoy diciendo primera división, subir categorías, y en un abrir y cerrar de ojos unos meses me estaba viendo de poder recuperarme en primera división y volver a jugar otro año en primera división a verte en segunda vez otra vez. Lo que hablábamos antes de pasar del filial del Salamanca a tercera división a segunda división, ahora podía ser al contrario. Entonces, para bien o para mal, yo creo que hay que tener muy claro que esto puede cambiar muy rápido. Muy rápido. Pero por lo que se ve, tú eres una persona que esas situaciones las puede llevar bien, ¿vale? Sí. Dentro de la dureza, por tu carácter. Pero otras personas no lo podrían llevar así. Estoy seguro de ello, que habrá personas que lo habrán pasado y lo podrían pasar muy mal en esas situaciones. Además, tengo que añadir que en esa época estaba acabando, estaba estudiando ingeniería informática y yo tenía un poco el límite del plan Bolonia, ¿no? Yo estaba en el antiguo plan, entonces tenía el límite de que si no acababa la carrera, en este caso el proyecto de fin de carrera, antes de tal fecha, tenía que pasarme a plan Bolonia, lo que suponía era estudiar un año más, y en la dificultad un poco, que ya llevaba bastantes años estudiando a distancia, porque yo seguía en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, un año más jugando al fútbol, honestamente no sé si lo hubiera acabado la carrera, lo veía como imposible. Entonces estaba también, además de toda esa situación en el equipo, con el agobio de acabar el proyecto. O sea, era acabar de entrenar y a casa, literalmente, a ponerme a acabar el proyecto, a acabar todo lo que tenía que hacer para entregarlo antes de la fecha y antes de esa fecha límite. O sea, tengo que reconocer también, yo creo que es uno de los momentos de más estrés en mi vida, más agobio, hasta tal punto que un poco de coña, un día, ya te digo, era literalmente, entrábamos mañana y tarde, ¿no? Y era por la mañana, te levantabas y ibas a entrenar, volvía y era comer literalmente o en la mesa o en 5 minutos y ponerme a hacer cosas del proyecto. Y a las 4 cambiarme otra vez y a entrenar. Y recuerdo un día llegar, estaba haciendo todo eso, estaba tan metido un poco en el proyecto que tal cual estaba en la silla, me levanté y me fui al entrenamiento, y cuando llegué al entrenamiento del vestuario digo, ostras,
Que no sé. Me he venido con las gafas, no me he puesto ni las lentillas. Sí, o sea, era tal tu nivel. Tal centrado en eso que Ni pensar. O sea, es no que pensaba era en como- nada. O sea, Sí, era literalmente todo el tiempo que estaba en casa era a esto y el tiempo que estaba en el club era a recuperarme. O sea, honestamente, ahora lo veo y no me parece tanto, pero en ese momento sí, fue duro, honestamente. Año siguiente, ¿qué pasa? Tú te recuperas y está el club en segunda. Está el club en segunda. Ese año viene Rubén Baraja, entrenador. Y fue con esta incertidumbre, ¿no?, que había de si descendíamos y no descendíamos. Creo que no empezaron a firmar hasta agosto, primeros de agosto. O sea, fue una locura. O sea, claro, no podían firmar porque no sabían si necesitaban jugadores para segunda B o para segunda división. Claro. Y de hecho, como te digo, muchos follones, mucho jaleo en el Elche. Entonces creo que hubo un director deportivo que firmó ciertos jugadores, pero luego antes de empezar se cambió ese director deportivo y hubo algún jugador que lo volvieron a echar. Estuvo unos Sí, días sí, y a mí se me volvió a quiso ir. ir. Sí, sí. ¿Alguno que ha pasado por aquí? Estuvo en esa Alberto situación. Correa, si no me No. equivoco. Sí, pero ¿tú crees? No, que haya pasado por aquí, no, yo creo. ¿Que haya pasado esa situación? Son muchos ya, ¿eh? Cuidado. No, pero Bueno. que haya pasado esa situación, yo creo que no. Total, en un mes, en algo récord, tuvieron que firmar un montón de jugadores, hacer pretemporada y empezar la liga pues, finales de agosto, yo creo. El año fue demasiado bien, o sea, fue muy bien para toda esta situación del principio de temporada y todo el poco tiempo que tuvieron de armar esa plantilla. Bueno, el equipo con Rubén Baraja, bueno, jugó bastante bien, las expectativas evidentemente de la gente era ascender, pero sí es verdad y tengo que decir que yo sentía que la gente, por toda esta situación que había pasado el Elche, ¿no?, de este descenso, estos impagos, sí que no era como a lo mejor en otros sitios o otros años que te exigían, tenéis que subir y como llaman los resultados, pues te aprietan y te exigen. No, yo sentía que la gente estaba muy con nosotros, muy apoyando, muy a favor, a pesar de a lo mejor mal resultado, seguían apoyándote, seguían animándote y eso yo creo que fue clave y ayudó mucho a que el año no conseguimos llegar a playoff, pero que el año fuera muy bueno, fuera relativamente bueno. Sí, que eran conscientes de la situación. Totalmente. Entonces yo me recuperé. Empecé a entrenar bastante rápido, honestamente. Creo que a los 5 meses y medio empezaría a entrenar ya con el equipo. Pero sí es que es verdad que hasta los 9 no entré en la primera convocatoria, decisión del míster. En principio yo tenía el alta antes y bueno, pues cuando él decidió o él me vio o él creyó oportuno, pues cuando entré en convocatoria. Y fue, yo creo, pues como te digo, un mes o algo así en enero cuando jugué el primer partido. Entonces, bueno, con toda la confianza del mundo, la verdad, me sentía muy bien, me sentía genial. Rodilla totalmente olvidada, no pensaba en ello. Pero, como te digo, tuve esa lesión en el isquio que, bueno, me hizo parar un poco más. Se acaba esa temporada de segunda división. ¿Y qué pasa? Se acabó esa temporada de segunda división. Rubén Baraja no sigue. ¿Tú tenías más? Yo tenía otro año de contrato. Exactamente, porque cuando yo estoy en el primer equipo en primera división, si no me equivoco, yo tenía 2 años. No, yo creo que es el segundo año, claro, el segundo año. Ahí Víctor Horta, el primer año el año que te sube, te firma 3. Sí, exactamente, o sea, yo firmé esos 2 años con el Elche, un año del filial y otro del primer equipo, entonces en el momento que ellos deciden que yo me quedo en el primer equipo, supongo que, bueno, pues por no quedarme acabando ese año contrato, ellos deciden renovarme 2 años más, ese año de primera división y 2 más. O sea, lo cumples enteros. Sí, cumples Cumplo, Porque ese cumplo último todo el medio contrato. año, que es cuando te recuperas de la lesión, es tu segundo año del contrato nuevo, por así decirlo. Exactamente. ¿Terminas ese año jugando? Sí, exactamente. Yo me recupero, pues eso, a mitad de año, en enero más o menos, y es verdad que acabo jugando pues, prácticamente todo. La verdad que con Baraja, pues bueno, él confió mucho en mí y jugué mucho de central con él y bueno, pues se lo agradezco, la verdad, eternamente porque es una situación, ¿no? Volver de la lesión y empezar a tener esa continuidad, creo que no es nada fácil y es lo que cualquiera pues le gustaría para un poco acabar de recuperarse de una lesión así, tanto físicamente como mentalmente. ¿Cómo es Baraja como entrenador? Ahora que lo vemos. Es un tío, fíjate, un poco a lo mejor del estilo a lo mejor que hablábamos de Sergi, ¿no? Es un tío que ha sido jugador evidentemente, un jugador espectacular
Y como entrenador, es buen entrenador, o sea, a nivel de conocimientos técnico, táctico, creo que es muy buen entrenador. Y tiene ese punto de jugador, ese punto de bromas, de cercanía al jugador, que mi sensación a veces, y lo hablaba con compañeros, era que se tenía que frenar él mismo, porque si fuera el natural, o sea, sería como muchas veces un jugador más. Claro. O sea, es la sensación de que él se tenía que frenar y poner esos límites un poco para no ser demasiado cercano. Que se le olvidaba que era entrenador. Sí. Además, el cuerpo técnico también que tenía era muy joven y recuerdo que todos los sábados hacíamos un rondo de estos grandes en el que se metían ellos y bueno, pues las bromas con todos ellos eran como uno más. O sea que muy cercano en ese sentido, la verdad. Y muchas veces lo que te iba a decir, muchas veces lo pienso, en el sentido de, como te decía antes, que lo que pensaba cuando el Elche se salvó en Primera División era voy a recuperarme, voy a jugar en otro año en Primera División, pero muchas veces lo pienso de a lo mejor no hubiera sido tan fácil tener esa continuidad después de lesionarte en Primera División, es decir, seguramente hubiera sido mucho más complicado y de esta manera en Segunda División yo pude tener una continuidad y jugar muchos partidos y un poco pues demostrarme a mí y a la gente de que estaba totalmente recuperado. Claro, sí, que a lo mejor esa vuelta no hubiese sido tan no fácil, pero el meterte en dinámica y el equipo... No sé, nunca por una parte, pues evidentemente todo el mundo quiere jugar en Primera División, pero a lo mejor por otra parte me hubiera tirado todo el año sin jugar y bueno, pues hubiera sido también muy duro y bueno, pues una situación un poco complicada. Entonces nada, acabamos ese año, como te digo, hicimos un buen año, no conseguimos meternos en playoff, pero bueno, el sabor de boca fue bastante bueno, o sea que fue genial. Empezamos el año siguiente con Toril. Toril como entrenador. Bueno, este fue otro año de sufrimiento, la verdad. Fue un año también terrible que acabó también de la peor manera posible. Nada, no tuve mucha continuidad tampoco con Toril, sí que empecé sin jugar, luego hubo una temporada que sí que jugaba mucho, luego tuve alguna lesión y un poco perdí ese puesto y bueno, pues ya no conseguí recuperar el puesto en el equipo de manera continuada. ¿Cómo estabas tú ese año que te quedaba último año de contrato? Pues fíjate, un poco por todas las situaciones que se había vivido durante todos estos años, es verdad que estaba un poco agotado mentalmente de todo lo que envolvía a Elche, ¿no? Y de todas las situaciones que habíamos vivido. Y por supuesto, pues el final del año ya fue un poco para rematar toda la situación y la verdad que en mi cabeza lo que quería era irme a otro lugar. Había estado allí 4 años, seguramente los 4 años más importantes de mi carrera, sin ninguna duda, pero es verdad que, bueno, pues mentalmente me agotaron y lo que quería era cambiar de aires y buscar otro sitio, la verdad. Tuvimos un año, pues eso, muy irregular. No conseguimos, de hecho, ganar 2 partidos seguidos. O sea, todo el año literalmente fue ganabas uno, empatabas otro, perdías, ganabas. O sea, fue esa irregularidad. Y es verdad que era muy curioso porque una semana ganabas y en la prensa o la gente estaba mirando, estamos a 3, estamos a 4 puntos de playoff, y es que la siguiente semana perdías y decían, estamos a 3 o 4 del descenso. Y fue todo el año así, mirando para arriba y para abajo, mirando para arriba y para abajo. Eso es lo que te agota, yo creo también mucho, claro, a lo mejor. No hay momentos de respiro, ¿no? Y bueno, pues llegó un momento en el que decidieron cambiar el entrenador, pusieron un entrenador que venía del filial. Y bueno, buscando ese cambio, ¿no? Muchas veces el cambio de entrenador a veces no es la solución, pero bueno, todo el mundo, ¿no? Se enchufa otra vez, se engancha, quiere jugarse el puesto, pues buscando yo creo que eso... cambiaron el entrenador y tampoco funcionó del todo, la verdad. No conseguimos tampoco enganchar esos buenos resultados y que, de hecho, se consiguió así. La gente se volvió a meter, un poco a confiar, venga que lo podemos sacar, pero no conseguimos esos buenos resultados y ya fue al revés. O sea, fue al revés. Fue de todo el año ir dinámica buena, mala, al final fue dinámica mala, para abajo. Y ya creo que nos entró un poco a todo el mundo la presión de... Cuando estás a mitad de temporada, bueno, tenemos tiempo, todavía hay manera de darle la vuelta. Cuando estás a final de temporada ya ves el resultado malo, el siguiente hay que ganar sí o sí, ya ves otro resultado malo y entonces ya eso fue... Sí, empiezas a hacer matemáticas. Todo hacia abajo y nada, no conseguimos un poco revertir la situación. Momentos también durísimos. Recuerdo algunos campos, evidentemente la afición ya pues, nos metía mucha presión, nos increpaba mucho. Situaciones en entrenamiento, situaciones a la salida de partidos, muy duras la verdad. Muy difíciles. ¿Que entraba la gente ahí? Bueno, iban a la salida, ¿no? Del entrenamiento mientras estábamos entrenando y un poco se ponían al lado del campo. Me acuerdo, fue un partido en Getafe que, bueno, estábamos, digamos, como dentro del estadio, pero desde las puertas, pues, bueno, pues un poco nos decían enfadados un poco de todo.
Y recuerdo, vinieron amigos de Salamanca a visitarme y algún compañero, pues bueno, era una situación pues, muy incómoda, ¿no? Y que le resultaba pues que algo que no habían vivido y que no sabían que también es parte del fútbol, ¿no? Claro. Estas situaciones, cuando las cosas van mal, pues también pasan. Entonces, bueno, al final pues acabamos descendiendo, yo pues nada, acababa mi contrato justo y bueno, pues como os he dicho, por parte del club no hubo ninguna intención y por mi parte también lo que me apetecía un poco era cambiar de aires, la verdad. Joder, pero un momento duro, como dices tú, ¿eh? Al final llegas al Elche en primera, por así decirlo, y acabas yendo en segunda B, y que son muchos palos y muchas situaciones y no cobrar y... Joder, ya ves. La verdad que estoy contando aquí, parece que solo he hecho que sufrir en el fútbol, pero... No, pero esos últimos años... Pero por el camino, la verdad que he disfrutado bueno, mucho, ¿eh? Y en mi carrera en general tengo que decir que he disfrutado mucho del fútbol. Ese primer año de primera división, aunque se descienda, es un año que disfrutáis, seguro. Porque os desciende algo que no es deportivo. Pero que se disfruta. Individualmente tampoco acabo de la mejor manera, ¿no? Con esa lesión, pero por supuesto que el recuerdo de ese año es imborrable y es inmejorable. Hay muchos momentos malos, pero bueno, que también hay muchos momentos buenos y lo que te digo, en general, el cómputo global de mi carrera he disfrutado muchísimo del fútbol. O sea, que no parezca aquí que soy un mártir y un sufridor del fútbol. No, pero bueno, que sí que está bien mostrar. Eso subida, bajada. Eso es. Totalmente. ¿Y sales cuál es tu próximo destino? Pues nada, de ahí estoy muy cerca de firmar en el Nastic en segunda división. Teníamos todo apalabrado y al final por un jugador que tenía que salir al Zaragoza, al final no salió, se vino atrás y bueno, pues no pude ir al Nastic y firmé en el Mallorca, en segunda B. Equipo también que acaba de descender. Y un proyecto para subir. Hicieron un proyectazo impresionante para subir. De hecho, así lo hicimos. Jugué, la verdad que ese año jugué muy poquito, había gente bueno, pues gente muy fuerte y que lo hizo espectacular durante todo el año, la verdad tengo que decirlo, no puedo decir el típico año que dices, no, pues me merecía jugar, no me merecía jugar, bueno, a lo mejor me merecía jugar un poco más, pero es verdad que la gente que lo hizo increíble, hicimos un año que ganamos prácticamente todo, o sea que es verdad que la situación era muy difícil hacer cambios, ¿no? Y entrar. Entonces, bueno, pues tuvimos ese año que ascendimos, en principio yo tenía firmado otro año si ascendíamos, pero el club decidió rescindir el contrato ese segundo año. Entonces ahí es cuando empieza mi aventura en Hong Kong. Hemos dicho que has... no he sufrido tanto, hombre. Después de Mallorca, vivir en Mallorca, añito en Mallorca jugando al fútbol, ascenso, bueno, está mal, ¿eh? Es verdad que bueno, ahí compensa un poco. Bueno. Mallorca es la verdad que es un sitio espectacular para vivir. Inmejorable, la verdad. Es verdad que bueno, tuvo un poco de contraste también. Fue un año difícil porque, como te digo, no jugué mucho, pero bueno, estabas jugando en Mallorca, el equipo iba... como la seda, o sea que... ¿Ahí estabas tú solo? ¿O tenías pareja? Estaba yo solo en Mallorca. Y honestamente es una cosa que influye mucho. Al final, la experiencia, ¿no?, que tenemos un poco en las ciudades o ahora que vamos a hablar un poco de países extranjeros, creo que la experiencia, al final lo que lo marca todo es el fútbol. Es decir, puedes tener, no lo sé, en tu vida diaria un salario espectacular, puedes tener una casa espectacular, incluso tu pareja, pero... si el fútbol creo que no va bien o pasas un mal año, creo que toda esa experiencia es totalmente diferente. O sea, el recuerdo que vas a tener de esa experiencia no tiene nada que ver. Principalmente creo porque al final estás fuera de tu círculo, ¿no? De tu familia y amigos. Porque a mí, por ejemplo, la situación que me pasó en Salamanca, ¿no? Aunque lo pasé mal y sufrí, al final vas con tu familia, vas con tus amigos, que es tu círculo de confianza con quien te apoyas. Aunque yo no era de contarlo, pero bueno, simplemente estar con ellos a mí me ayudaba. Cuando tú estás fuera de casa no tienes eso. Entonces ahí te lo tienes que comer tú solo y no tienes esa vía de escape de relacionarte con la gente en la que realmente confías. Entonces fuera de casa puede ser muy duro si el fútbol no va bien. Claro. La verdad. ¿Qué haces? ¿Cómo es ese verano? ¿Terminas Mallorca? ¿Rescindes contrato? ¿Te llegan cosas? Rescindo contrato y bueno, las cosas que llegan, fíjate, también cómo cambia la situación de un año a otro. Antes de ir al Mallorca había tenido opciones de salir al extranjero y en ese momento ni me lo planteaba, no me apetecía nada. Yo lo que quería, pues me surgió la opción de ir a Israel, tuve opción, y Rumanía, yo creo que un poco por Pablo de Lucas, y no sé si alguno más, no sé si la India también tuve alguna opción, pero bueno, mi cabeza, independientemente de dónde fuera, no estaba para nada en salir de España. O sea, yo quería pues, seguir jugando en España y seguir, bueno, pues intentándolo en España. Y al año siguiente que surge esta situación con el Mallorca, era al contrario.
bueno, las opciones que aparecieron no me motivaban mucho, no me apetecían, eran evidentemente de segunda B otra vez y bueno, con todo el respeto del mundo, pues no me motivaban, Sí. la verdad. Entonces lo que me apetecía era lo contrario, pues quería buscar una experiencia fuera y surgió esta oportunidad de ir a Hong Kong. De primer momento me llamaron, existe esta posibilidad, vale, bien, bueno, estoy abierto un poco a todo, vamos hablando, tal. ¿Tu representante es el que te...? No, fue, mira, la misma persona que os hablé al principio, con la que hablé para ir al Elche, Nandi, que trabajaba para el Elche, pues volvió a contactar conmigo. Esta vez, pues simplemente él trabaja como intermediario y digamos que le llegó esta opción y bueno, pues acordó de mí y me llamó. Y entonces, bueno, en principio yo estaba abierto a la situación y bueno, pues al final se fueron dando las cosas y bueno, pues acabé yendo a Hong Kong. Alaito, acá Alaito. Algún sitio que evidentemente no conocía absolutamente nada de nada. De hecho, antes de ir y cuando estaba un poco en esta posibilidad de ir, pues me acuerdo de ponerme documentales en YouTube, ¿no? Para tener una idea de qué es Hong Kong, cómo es Hong Kong, qué hay allí. Callejeros viajeros. Totalmente. Entonces, bueno, cuando se dieron ya todas las cosas, me acuerdo que estuve hablando con un compañero que jugaba varios años allí, que él ya lleva unos años jugando y bueno, pues me contaba un poco, me estuvo explicando un poco en la distancia cómo eran las cosas, pero bueno, al final cogí las maletas, billete y allí que acabé en Hong Kong. Una aventura. ¿Qué equipo era? El equipo se llamaba Easter. Yo en principio firmé un año y... ¿Qué categoría era? Es primera división, digamos que es primera división, solo se juega en Hong Kong y luego la segunda división es, digamos, amateur ya. Entonces nada, acabó en Hong Kong, firmé un año con posibilidad de renovar otro y bueno, pues os podéis imaginar, todo nuevo, todo por descubrir, como yo creo que la mayoría de gente en España no tenía ni idea y no tenemos ni idea de cómo es Hong Kong, ni siquiera físicamente. Entonces todo me impresionó, la verdad, al principio. Fue madre mía, ¿qué es esto? ¿No? Para bien, por supuesto. Es una ciudad, es una mega ciudad, es decir, hay unas limitaciones de espacio, entonces los edificios crecen a lo alto. Crecen a lo alto, te estoy hablando de mínimo 20 plantas hasta 40, 50 plantas. Entonces, todo rascacielos, todo edificios altos. Además, digamos, la ciudad es la isla de Hong Kong. Por el medio pasa una bahía y luego ya se une con el continente chino, ¿no? Es la parte de abajo del continente chino, forma parte de Hong Kong. Entonces, hay una bahía que cruza todo Hong Kong, entonces un montón de barcos, ferries, entonces la vida que hay es increíble por esa bahía, entonces llama mucho la atención, a mí me llama mucho la atención, me atraía mucho. Y luego el skyline, ¿no? De por la noche, con todas las luces, con todos los rascacielos, pues es que es impresionante, a mí me parece impresionante. Es un poco de lo primero nada más llegar y luego vas conociendo más cosas de la ciudad y bueno, pues te siguen sorprendiendo y me siguen flipando, la verdad. ¿Y el fútbol cómo es? El fútbol, bueno, yo iba con una mentalidad súper abierta, es decir, iba totalmente consciente de que no iba a ser lo mismo que España. Es decir, como te digo, había estado hablando con mi amigo Manu Bleda y me estuvo contando pues ciertas cosas. Aún así, pues bueno, hay cosas que no te cuenta todo y bueno, pues te siguen sorprendiendo. Entonces el fútbol es un poco, creo, yo siempre lo defino un poco como contrastes como la ciudad. Hay cosas en las que puede ser muy profesional, pero hay cosas en las que pues, puede ser bastante amateur. Como por ejemplo, sobre todo el primer año, íbamos cambiando de campo de entrenamiento cada día. Es decir, como te digo, hay un problema de espacio, entonces los equipos no tienen unas ciudades deportivas propias. Todos los campos son públicos. Solo hay un equipo, que es Kichi, que tiene una ciudad deportiva propia, que tiene 2 campos de hierba artificial, pero el resto de equipos entrenan en campos públicos y los estadios son públicos. Entonces, en ese año íbamos cambiando cada día de campo, digamos, para entrenar, ¿no? Además es que el mismo campo que nosotros entrenábamos, de hecho muchas veces estaban jugando unos abuelos antes o te cambiabas con gente mayor o con gente de la calle normal. Entonces, son campos públicos que ellos tenían que ir reservando para poder entrenar. Entonces, por eso nunca podían a lo mejor reservar, pues mira, todos los días a las 9 de la mañana vamos a reservar este campo para nosotros entrenar. No se podía hacer eso. Entonces, por esa parte tenías eso que, joder, pues claro, vienes un poco de España, de lo que has vivido en España y dices, ostras, esto. Ahora, ¿a dónde voy, no? Pero luego, por ejemplo, siempre lo digo, bueno, pues estaba ya súper extendido el tema de pulsómetros y GPS, que yo creo que en esa época no estaba tan extendido. Y una cosa también que me explotó la cabeza es que habían comprado, tenían en la oficina una cámara hiperbárica.
Las cámaras, ¿no? Que hubo una época se hicieron famosas para dormir, ¿no? Tal. Pues ellos habían comprado una en Japón y la tenían en la oficina, pues nada, pues para ayudar en las lesiones. Les habían dicho que ayudaba mucho en las lesiones y ahí la tenían en la oficina para cuando nos lesionábamos, pues te ibas ahí un ratito y te metías. No sé si funcionaba o no, pero ahí la tenían. Entonces, un poco toda la liga es así, de contrastes. Algunas cosas que ves tú que la organización no es la mejor del mundo, pero otras, joder, que dices tú, madre mía. ¿Cuántos equipos hay? 10 equipos. Van un poco variando, depende del año. 9, 11, 12. ¿Pero y cuántos encuentros hay? Pues son 2 vueltas normales. Lo que pasa es que luego tenemos 3 copas. Está la Sapling Cup, que a día de hoy es como otra liga normal. Es decir, se enfrentan todos contra todos. Lo que pasa es que tiene que haber mínimo 3 sub-23 jugando en el campo. Exactamente. Y luego está la FA Cup, que es la que da acceso a los que ganan a la Champions, es decir, a la previa de Champions. Sí. Y luego está la Shield Cup, que es otra copa. Entonces, hay un montón de copas, un montón al final se juntan un montón de partidos, pero en sí la liga pues son normalmente 18 o 20 partidos. O sea, ¿de qué meses son las ligas ahí? ¿Cómo va? Es año natural también, año natural, es el mismo, o sea, año natural, perdona, sí, es calendario europeo, eso como es aquí, justo. es decir, arranca más o menos en agosto y vale. acaba en mayo, que muchas veces no lo entendemos, es decir, ¿cómo es posible que acabemos igual que en Europa? Somos menos equipos, no tenemos vacaciones, porque allí en Navidad tampoco se para, y dices, ¿cómo es posible que acabemos a la vez? Y es que es verdad que entre semanas pues hay veces que se descansa, parón, ahora no se juega, ahora sí, ahora no, entonces es un poco irregular, la verdad. ¿Y cómo fue tu adaptación ahí? ¿Te costó? Al final, obviamente, cultura nueva, país nuevo, idioma, todo. ¿Vas solo? ¿Fuiste solo? Fui solo. Ya te digo, yo creo que la clave fue un poco la mentalidad abierta y un poco la capacidad de adaptación, ¿no? Es decir, ten en cuenta que esto no va a ser igual, ahí va a haber cosas muy diferentes, adáptate, no te quejes de nada y ya está, tira para adelante. Entonces, creo que la adaptación fue muy buena. Creo que lo que más me costó fue el clima. Es un clima húmedo, no os podéis hacer una idea. Llegué, yo creo que en agosto además empecé a entrenar con el equipo y bueno, yo creo que la adaptación y además el equipo y yo empezamos muy bien. Empezamos ganando el primer partido, de hecho, os digo, empezamos muy bien porque el primer partido metí en el 93 el gol de la victoria, creo, o sea, no se puede empezar mejor. Entonces jugué 5 partidos, el equipo empezó genial, o sea, ganamos todos los partidos, creo, y otra vez, pues en un partido tuve segunda lesión de cruzado. ¿De la misma? De la otra. Esta vez tuve cruzado, menisco externo y lateral interno. Un auténtico desastre y además, al contrario que os contaba la primera vez, esta fue horrible, me dolió una barbaridad, fue en un partido y fue terrible, sentí un dolor impresionante. ¿Tú solo o entrada? Fue un poco mezcla, fui a despejar un balón, toqué el balón y el delantero, digamos, tocó mi pierna, entonces me giró entero y cuando apoyé esa pierna se me fue para adentro también, igual que en la otra. Terrible, tuve incluso yo creo que una crisis de ansiedad, me metieron dentro, ¿no? Estuve allí como en una sala y creo que tuve una crisis de ansiedad de que no sentía los brazos y yo decía, oye, ¿pero qué me está pasando? Que no siento los brazos, la fisio me tocaba, pero ¿y en el pie sientes esto? Y digo, sí, yo siento que me estás tocando, pero no es que en los brazos no lo siento, no tengo fuerza para tal. Y yo creo que al final pues fue entre que yo sabía que me había vuelto a joder la rodilla, entre el dolor, entre el bajón de azúcar, yo creo que también, pues estuve ahí unos momentos bastante jodidos, me dieron un poco de fruta y ya está, y se me pasó, no hubo mayor problema que eso. ¿Dónde te operaste? Pues me vine a España, ellos me dieron la opción de operarme allí o en Hong Kong y bueno, pues decidí venir a operarme otra vez con el mismo doctor que me había operado la primera vez, con Ripoll, esta vez en Madrid. Y bueno, nada, al final el club se hizo cargo de todo, pero yo vine aquí por mi cuenta, me operé, empecé la recuperación aquí. Es verdad que luego, a mitad un poco de recuperación, volví para allá para que ellos vieran cómo iba toda la rodilla, ¿no? Que vean un poco cómo está la situación. Y la idea era que yo volvía a España para intentar entrenar con algún equipo en la última parte de la recuperación y volver a la temporada siguiente. Porque cuando yo me lesiono, ellos me renuevan, ¿vale? Ellos deciden, ok, pues estás en esta situación jodida, pues bueno, te renovamos un año más y ya está. Perfecto, o sea, de maravilla, la verdad. No. Además, es que de hecho lo que me sorprendió es que en una situación en la que yo no tenía ninguna fuerza, ¿no? Y ellos podían un poco negociar, mantuvieron las condiciones que yo tenía al principio de renovación. Es decir, o sea que está bien. La verdad que eso me quito el sombrero porque
no se puede pedir más. Entonces nada, pues entre esas ideas y de venidas yo recuperando por mi cuenta aquí en España. Luego cuando fui allí me recuperaba con ellos y volví aquí a España, en la que estuve en Elche. Volví a Elche con el recuperador que yo había tenido el primer año y nada, estuve allí mes y medio acabando la recuperación y te señalo porque recuerdo que acabé entrenando con Sergi en ese momento, que estaba entrenando a unos chicos de, no sé si juveniles o cadetes. Entonces, bueno, pues un poco para volver a los entrenamientos, estuve entrenando algún día con ellos. Entonces la idea era que yo volvía al año siguiente. De hecho, el director deportivo, el segundo entrenador, vinieron a verme a Salamanca directamente. Estuve en Salamanca reunidos con ellos. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu rodilla? ¿Qué tal está todo? Pues bueno, honestamente ahí iba a decir les mentí. Sí, me guardé información porque en ese momento yo empecé a tener un problemilla empecé a tener un edema óseo, ¿vale? Cuando estaba entrenando con Sergi empecé a tener unas molestias y tuve un poco ahí que parar y que frenar un poco el ritmo de la recuperación. Entonces yo les dije, yo estoy bien, tal, vamos para adelante. Y ellos me decían, vale, antes de la recuperación, o sea, antes de volver, lo que queremos es que hagas una evaluación en Ámsterdam, en una clínica de Ámsterdam. Vale, no hay problema, vamos para allá, hago la evaluación y ya está. Eso se fue alargando, total, oye, los billetes para Ámsterdam, al final, me acuerdo que estaba en Roma con mi familia, estaba allí de viaje, y me llega un mensaje del director deportivo y me dice, bueno, hemos firmado un entrenador nuevo, ha decidido traer sus jugadores, así que nada, no contamos contigo y queremos que te damos tiempo suficiente para que te busques otro equipo, me ponen. Evidentemente, pues esta situación ya empezamos en un tema de denuncias con FIFA, tal, bueno, esto no funciona así, tenéis que, o me lo mandas por escrito, me presento allí, bueno, al final, evidentemente yo no fui allí, fue denuncia en FIFA y al final, bueno, pues FIFA me dio la razón y acabaron, bueno, pues pagándome ese año que yo tenía firmado. Así que ese primer momento fue un periodo muy cortito, fue unos meses de poder ver y disfrutar de Hong Kong. Entonces me quedé con muchas ganas, la verdad. Me quedé con muchas ganas de seguir conociendo. Y vuelves, estás en España, recuperándote. Exactamente, volví a acabar. ¿No vuelves para allá? No vuelvo para allá. ¿Y ya es mercado de verano? Exactamente, estamos en mercado de verano y bueno, pues me quedo sin equipo. Me quedo aquí en España y yo le pido un poco por acabar de recuperarme y seguir entrenando, le pido a unionistas que si puedo entrenar con ellos. Ellos me abren los brazos, me dicen que encantado y yo empiezo a entrenar con ellos, me empiezo pues nada, a sentir bien, a acabar de recuperarme, esas molestias del edema óseo habían desaparecido ya, o sea que yo me empezaba a sentir bien. Entonces ellos pues en enero me ofrecieron pues que si quería unirme al equipo y si quería empezar a jugar. Pues nada, llegamos a un acuerdo, yo empecé a jugar encantadísimo porque realmente era lo que necesitaba, ¿no? En ese momento Unionistas estaba en segunda B, el equipo estaba en una situación bastante fastidiada, pero nada, desde el primer partido yo empecé a jugar de medio además, ¿Sí? Volví a jugar de medio. Todos los minutos, absolutamente todos, de primeras, o sea, no fue, digamos, una adaptación, ¿no? Vienes de lesión y vas poco a poco, nada, de primeras a jugar absolutamente todo. ¿Quién estaba entrenador? Estaba Aguirre primero y luego lo echaron y vino otro entrenador vasco. Entonces nada, bueno, pues la situación un poco parece que mejoró, yo seguía jugando, cada vez me encontraba un poco mejor y, por ejemplo, ahí tuvimos con la Copa del Rey un par de partidos, pues... muy chulos, que jugamos el primero contra el Deportivo de La Coruña, al que le ganamos en penaltis, espectacular ambiente y genial, y luego vino el partido del Madrid, que también fue pues evidentemente algo inolvidable y que vivimos allí pues un día increíble, mucho mejor de lo que me esperaba, la verdad, pues al final esperaba, el Madrid nos va a dominar, vamos a sufrir, Y fue, bueno, dentro de lo que cabe, bastante abierto. De hecho, empezamos ganando. Yo me lo pasé muy bien. Jugué de medio y, bueno, disfruté. Y sobre todo yo creo que la gente disfrutó por eso, porque fue un partido abierto y hubo ocasiones un poco para los dos. Y la verdad que fue un día inolvidable para mí. Sí, me acuerdo. Tengo allá varios amigos que jugaron ese partido también. Al Galle. Sí, Galle. De la Nava también estaría. Sí. Hombre, jugar contra que te venga un Madrid a Salamanca así está guapo. Joder. Impresionante, la verdad. No y nada, y ahí tuvimos la mala suerte de que entró el COVID. Entonces en marzo se paró la liga, nos confinaron a todos y entonces yo que estaba volviendo de la lesión, ¿no? Intentando otra vez coger ese ritmo, volver a jugar, que estaba jugando, pues de repente nos paran otra vez a todos y nada, hay que parar. Entonces cancelan la liga, ¿no? Se acaba todo. Y otra vez me vuelvo a quedar, digamos, sin equipo en ese mercado de verano. Y como en octubre así, el equipo en el que está jugando los últimos 4 años vuelve a contactar conmigo directamente de Hong Kong, que se llama Lehman.
Lehman Warriors, ¿no? Lehman Warriors. Entonces contactaron directamente un poco por la época esta que ya había estado jugando allí. Y nada, bueno, pues llegamos a un acuerdo y para allá que me volví otra vez a Hong Kong un poco, sobre todo por esto que os había dicho, que había podido experimentar Hong Kong solo durante unos meses y la verdad que me apetecía muchísimo volver allí. ¿Lo dudaste, el volver allí? No, la verdad que no. No. O sea, tenía claro que me apetecía mucho volver. O sea, te has quedado como un poco a medias, ¿no? Sí, totalmente. Ya te digo que en esos pocos meses a mí me llamó mucho la atención Hong Kong, me gustó, me atrajo mucho. Como hablaba, no tanto a lo mejor a nivel deportivo, pero sí el conjunto de a nivel deportivo con la ciudad. Entonces, para allá que me fui de cabeza otra vez. Pero, ¿y allí como las relaciones? Claro, tú al final estás solo. ¿Tenías españoles allí? ¿Cómo hacías? Había más españoles en el equipo, de hecho. No, miento, te iba a decir, el chico este con el que hablé la primera vez él vino después otra vez a mi equipo, pero había otro español, estaba de segundo entrenador un español y él estaba un central que te dije que tenía 41 años, ¿no? Sí. Del último año, también estaba allí ya. Entonces, bueno, pues fui para allá, ya te digo, no es la misma situación que la primera vez, ya, pues bueno, manejas un poco más cómo es todo, al final allí nos comunicamos en inglés, aunque idioma oficial es chino, cantonés y el inglés, pues bueno, con todos los extranjeros pues hablamos en inglés con ellos y entre nosotros. Entonces, bueno, la adaptación pues fue mucho mejor, la verdad. Mucho ¿Allí estás? más natural. ¿4 temporadas? Y ahí he estado las últimas 4 temporadas, exactamente. Si te soy sincero, la idea siempre es, y siempre he firmado, bueno, año a año, ¿no? Firmo un año y vemos cómo va la cosa, qué tal, y todas las temporadas que estaba así ha sido año a año. Acaba la temporada, vosotros estáis contentos, yo estoy contento, pues venga, seguimos un año más. Entonces así ha sido todos los años. Y hay mucho... Bueno, no sé si quieres preguntar... No, iba a preguntar por la horquilla de salarios allí, para gente extranjera. Horquilla de salarios, hay un poco... es grande. Es decir, hay equipos en los que no se cobra mucho, te estoy hablando a lo mejor de... en esa época, pues a lo mejor $3.000, por ejemplo, y puede llegar... quitando un poco los jugadores, porque hay, digamos, el equipo típico que trae el jugador estrella, como está jugando, por ejemplo, Forlán o estuvo jugando Sissoko, pues que evidentemente esos son otros salarios fuera de ahí, pero no sé, pues puedes cobrar perfectamente a lo mejor $12.000, $13.000, $15.000 euros. Para un extranjero medio. Exactamente, estamos hablando pues de extranjeros que no son jugadores súper famosos, no son jugadores que han jugado en grandísimas ligas, pero son salarios que son muy aceptables y muy decentes. Además, se suma que los impuestos allí son muy bajos o que muchas veces también se firma en neto. Entonces, todo el salario es totalmente para ti. Entonces, los beneficios, o sea, económicamente yo creo que compensa mucho más que, por ejemplo, en España. Y sobre todo es el nivel futbolístico, con la relación de nivel futbolístico con lo que puedes ganar allí. O sea, aquí en España la competencia es increíble, es súper difícil destacar y tirar para arriba, y allí, digamos, es mucho más fácil. Vas a cobrar más y el nivel en general de la liga de jugadores es mucho menor. Entonces, por esa parte, digamos que es más fácil destacar. Claro. Yo creo que cualquier jugador español, la mayoría, da el nivel allí seguramente. Hay mucho extranjero allí, ¿no? Aparte, como españoles... Hay bastante, es decir, a ver, depende un poco, los años han ido cambiando las normas de jugadores extranjeros. Creo que al principio eran, si no recuerdo más, 3, luego cambió a 5, ahora ya no sé si están por 6, yo creo, jugando, y en la plantilla no tienes límite. Entonces, bueno, pues eso hace, evidentemente, los equipos saben que los jugadores extranjeros son los que dan nivel realmente a los equipos, y de hecho en la selección nacional hay muchos jugadores, hay muchos extranjeros naturalizados. Entonces hay mucho jugador brasileño, de otras nacionalidades que juegan como hongkonés, pero son de otro país y es realmente los que dan nivel al equipo. Bueno, que se nacionalizan y... ¿Pero cuántos puedes tener por equipo? Ya te digo, ahora mismo, a día de hoy, creo que son 6 que pueden jugar a la vez en el campo, bien, que ya está muy bien, y en el equipo creo que es ilimitado. El tema es que te limitan los que puedes convocar por partido. Sí, bueno. Vale, entonces juegas un poco por eso. Si tú quieres tener 20 extranjeros, vale, muy bien, pero no puedes meterlos en la lista todos los días a todos. Es decir, también protegen un poco al jugador local, porque si no se convertirían en una liga extranjera totalmente. Sí, pero ya son bastantes. No, son bastantes. Está También es verdad porque al final en las competiciones internacionales es donde realmente también marcan la diferencia. Es decir, si tú a las competiciones internacionales, a la Champions Asiática o a la AFC,
tú no llevas jugadores extranjeros, es imposible que compitas con algunos países. O sea, algunos es más parecido a Hong Kong, pero otros es... Aún así, yendo con extranjeros, el nivel es abismal. Como Japón o Corea, no hay nada que ver. ¿Competiste en Champions? Sí, competimos. Todos estos años hemos competido en IFC, digamos que es como la segunda competición, como si fuera la Europa League. Y este último año, el año pasado, jugamos la previa de Champions. Pasamos la primera eliminatoria contra un equipo de Bali. Y la segunda eliminatoria, Japón, pues evidentemente fuimos allí, espectacular el ambiente, pero como te digo, es otro mundo, otro nivel. El nivel es muy alto, ¿no? Y bueno, seguramente no, sin tener el equipo 11 titular, pues solo fue un partido a lo mejor parecido, como te decía, al del Barcelona. Fue un partido de sufrir y defender y con muy pocas opciones, la verdad. Pero como experiencia, brutal. Brutal. ¿El nivel cómo está ahí en China? El nivel De gente de allí, gente local. ¿En Hong Kong, quieres decir? Bueno, Hong Kong. Claro, sí. es que es un poco diferente. Hong Sí. Kong. Entonces, Hong Kong, ¿cómo es el nivel? Pues te diría los locales en general como una tercera red, yo creo. Vale. Puede haber algunos locales que, bueno, que sí que son buenos y que podrían jugar en segunda red, pero en general yo creo que el nivel sería tercera red. También es un problema a veces no de calidad, sino yo creo que es un problema de formación muchas claro. veces. Al final, pues eso, quien entrena, estos chicos de pequeños son entrenadores locales y también es verdad que hay bastante diferencia a lo que puede ser un entrenador aquí en España o a un entrenador allí. Entonces, al final, todo eso lo vas arrastrando cuando vas creciendo y cuando vas llegando a la liga profesional. Sí, luego se notan mucho los conceptos que has Claro, adquirido es que cuando sí, eres pequeño, tío. Totalmente. Conocimiento de los entrenadores, de todo. Se nota mucho, tío. La base, la formación en tus etapas de cadete, eso son clave, tío. Lo Sí, básico, tío. ¿sabes? O sea, no solo, o sea, yo creo que esas diferencias también se notan, no solo en los jugadores y en la formación, sino también creo que hay mucha diferencia, tanto como igual que hay diferencia de los jugadores locales a los extranjeros, creo que en los entrenadores también hay mucha diferencia. Cuando va un entrenador extranjero que tiene unas nociones de organizar al equipo, de ciertos conceptos tácticos que ellos no tienen porque no se los han enseñado los chicos y los entrenadores tampoco los tienen, entonces claro, cuando te enfrentas a un equipo con ese bagaje táctico, técnico, sin ser nada extraordinario ni tener a lo mejor los mejores jugadores, se nota la diferencia. Se nota mucho la diferencia, que ves un equipo más organizado y que es mucho más difícil ganarles y que es mucho más difícil competir Pero contra ellos. suelen fijarse en entrenadores de fuera, suelen traer. No ¿o muchos, no ¿No? muchos. ¿Alguno hay? Yo creo que el equipo digamos, Kichi, que digamos es un poco el equipo más internacional y a lo mejor el equipo más fuerte en los últimos años de Hong Kong, sí que ha sido el equipo el que más entrenadores extranjeros ha traído. Ha tenido uno, por ejemplo, estuvo Molina como entrenador allí, otro entrenador que se llama Gumbau, Abraham, unos cuantos entrenadores españoles. Y luego, bueno, pues alguno asiático. Entonces sí puede ser el único que traiga a lo mejor más equipos, más entrenadores extranjeros. ¿Ahora mismo en qué situación estás? Ahora mismo, pues, como te digo, acabé mi contrato en Hong Kong. Tengo ya 35 años, pero honestamente me encuentro bien. Me encuentro fenomenal para seguir jugando. Me apetece seguir un poco disfrutando del fútbol y, bueno, pues en la situación de esperando a ver si aparece algún equipo en el que poder firmar. Lo ideal y lo que me apetece es volver a vivir otra experiencia en el extranjero. Una vez que rompes, ¿no?, esta barrera de salir, me encantaría seguir explorando otro país, otras ligas, otras culturas, pero por supuesto no estoy cerrado a nada ni a volver a jugar a España. Sé que es más complicado después de tantos años fuera, pero también muy abierto a poder jugar aquí en España, la verdad. Antes has dicho que, bueno, eres licenciado en Ingeniería Informática. Sí. Sí. ¿Cómo te has preparado? ¿Cómo te estás preparando para El día de mañana. el Ese día de cambio. mañana que el fútbol... Bueno, digamos que las botas las cuelgues. No sé si el fútbol. Para ese futuro, ¿no? Es la pregunta del millón, yo creo. Todo el mundo me pregunta qué quieres hacer, pues evidentemente no, o sea, no lo tengo nada claro. Pero, bueno, sí que mucha gente me pregunta si estoy interesado en seguir un poco ligado al fútbol, entrenador. Honestamente no es lo que más me llama la atención. Seguramente lo que quiera hacer es algo ligado con la tecnología. Si no aparece, pues bueno, otro plan o otra opción. Entonces, bueno, lo que me planteo un poco es... yo saqué la carrera hace, pues no sé, 6-7 años. Evidentemente lo tengo un poco olvidado. Entonces, una forma de reciclarme, ¿no?, y volverme un poco a enganchar a todo esto. Estaba pensando en hacer algún máster de inteligencia artificial, Big Data, estas cosas que están un poco tan de moda. La verdad que es algo que me atrae y bueno, pues creo que es algo que haré para, bueno, pues preparar un poco, como tú dices, ese futuro cuando deje de jugar y bueno, pues seguir un poco formándome e intentar
no sé si tirar por ahí al final o no, pero bueno, tener algo por lo que poder agarrarme o tirar. Qué guay, tío. ¿Y con la parte económica? Bueno, Vamos sí. a hablar de inversión y cómo te organizas. Parte económica, ¿qué ¿Te has hago con ido mi ya? dinero? Te has ido organizando Sí, ¿qué tú, has hecho imagino, para estos organizarte? años, estar Vale, fuera. bueno, pues todos estos años un poco lo que he hecho, o sea, donde más o menos tengo todo mi dinero es inversión en bolsa. Mi familia un poco a través de un familiar, desde hace ya muchos años, te estoy hablando, creo que el primer dinero que invertí fue cuando hice la comunión, o sea, te estoy hablando de hace mucho tiempo. Bueno, pues a través de este familiar inculcó un poco en la familia, ¿no? Estas inversiones en bolsa, este mundo de la bolsa. Un poco seguíamos un poco sus recomendaciones y con el paso de los años, digamos, mi hermano, como te dije, ha jugado al fútbol también y un poco antes de retirarse, ya empezó también un poco a interesarse sobre el mundo de la bolsa, hizo algún curso, hizo un máster. Y bueno, digamos que cambiamos un poco esas recomendaciones de este familiar por un poco las de mi hermano. Entonces, así es un poco como organizo la economía y el dinero un poco que he ido ahorrando. Es decir, inversiones en bolsa es algo en lo que creo yo también. Mi hermano es en lo que cree y es un poco en lo que se dedica a invertir su dinero. Entonces, creo que es un tipo de inversión que te da mucha flexibilidad a la hora de entrar y salir. Sí, la liquidez. Creo que puede tener, si tienes conocimientos y sabes un poco lo que haces, puedes tener unas rentabilidades también muy aceptables y muy buenas. Entonces, bueno, eso por supuesto que está ahí. Al margen de eso, bueno, esto que os he contado que quiero hacer un poco con los estudios. Entonces, bueno, eso es algo que me da honestamente cierta seguridad. Es un dinero que tengo ahí ahorrado. Es un dinero que, bueno, pues como en todas las inversiones, pues a veces van mejor, peor, para arriba o para abajo, pero bueno, es un seguro que está ahí, que bueno, pues que seguiré evidentemente incluso formándome con ello también, es algo que me atrae y que, bueno, que ya me he formado anteriormente y, bueno, pues que me gustaría también seguir ampliando un poco mis conocimientos en eso, porque veo que tiene resultados muy buenos y que bueno, que puede ser algo a lo que a lo mejor dedique más tiempo en el futuro. Sí. Si lo decimos sobre todo por un poco esta última pregunta, así por, joder, una persona que encima tú has estado estos años fuera, has ganado tu dinero y eso, como la gente, pues que se haga una idea de que si sigues jugando al fútbol, pero puedes ir organizando un poco tu vida, ¿sabes? Porque no es rollo, eres futbolista y de repente te retiras con 39, 40 años y dices, uff, ¿ahora qué? ¿Sabes? En plan, como te vas organizando un poco a nivel vida y a nivel económico. Entonces es importante que la gente lo sepa que es importante ir haciendo cosas con ese dinero que vas ganando y que... Y formándote. Y formándote, efectivamente. Sea con tus inversiones o sea con una carrera. Sí, totalmente. O con lo que sea, o leyendo. Es incluso mejor. Es claro. Totalmente, al final es unos conocimientos y una cultura que creo que se deberían enseñar mucho más desde quizá pequeños, el colegio, instituto, universidad, creo que es... En ciertos casos creo que es incluso cultura general, ¿no? Tener unos mínimos. Te hablo de economía, te hablo, por ejemplo, de tema de nutrición, que creo que es algo también súper importante y que hay mucho desconocimiento con ello. Por lo menos dar el conocimiento, luego cada uno que decida, oye, si quiere seguirlo o no, pero por lo menos darlo y que la gente sea consciente de ello. Entonces, estoy totalmente de acuerdo. Además, los jugadores de fútbol tenemos un montón de tiempo libre, ¿no? Y pues en general o normalmente lo dedicamos a la play o a otras cosas y a otro tipo de ocio, pero es verdad que es importante inculcar eso desde bien pequeños. Igual, por ejemplo, que se ha inculcado y cada vez, por ejemplo, la gente entrena más, ¿no? Fuera del entrenamiento, cada uno por su cuenta, incluso se cuida más, entrena más por su cuenta. Eso es algo que se ha inculcado y creo que cada vez más jugadores lo hacen. Sí. Bueno, creo que también, como tú dices, creo que es algo que se puede inculcar el hecho del tema de economía, es decir, oye, estás empezando a ganar dinero, estás empezando tu carrera, empieza ya a pensar qué puedes o qué quieres hacer con tu dinero. Nadie está diciendo que no disfrutes del dinero, nadie está diciendo que no gastes, por supuesto, pero bueno, un poco con cabeza y sabiendo lo que te depara el futuro y lo que puedes hacer en el futuro. Yo creo que llegará esa ola, Sí, de como que ha la llegado gente la de lo estar interiorice preparado. mucho más, sí. Ahora cada vez están más preparados físicamente, tienes un nutricionista, pues yo creo que llegará una ola de, oye, ¿qué hago Economía, después? ¿no? Claro. ¿O qué hago durante, no? Sí, que la gente lo tenga mucho más... inversión. ¿Hacemos la última pregunta o qué? Última pregunta. La última pregunta que siempre hacemos. ¿Quién te gustaría que viniese a pasar un rato con nosotros como el que hemos pasado? No sé si tienes alguno preparado, puedes decir varios, lo que tú quieras. Sí, lo que tú quieras. Bueno, te podría decir varios. Creo que algunos están jugando fuera, entonces puede ser a lo mejor un poco más complicado
que pueda venir al podcast. Un nombre que se me viene a la cabeza es David Cuerva, que está jugando en Tailandia y es un personaje muy divertido, la verdad, que ha vivido también muchas cosas y creo que sería un buen personaje para traer aquí. Y el otro que os he hablado también durante este tiempo es Manu Bleda, que también ha estado muchos años en Hong Kong, seguramente os pueda contar más experiencias que yo en Hong Kong. Y esto ha estado, por ejemplo, en países como Bielorrusia o Tayikistán jugando, o sea que bueno. Eso no los hemos tocado, ¿eh? No, yo no. Por eso os lo digo que son... estuvo en un TAN de estos, ¿cuál fue? En Kazajistán. Kazajistán, pero en Tayikistán no. Por eso, para que vayáis tachando en el Eso mapa, es, ¿no? aquí Jugadores que han venido por aquí, creo que también puede ser un Qué tío bien. que os puede contar cosas muy interesantes. Invitaciones lanzadas. Lanzadísimas. Nada, José Ángel, mil gracias. Mil Ha sido un gracias. placer. Esperemos que haya estado a gusto. Está muy a gusto, nada, el placer es mío, joder, viendo la gente que ha pasado por aquí, que os hayáis interesado en mi humilde paso por el fútbol, es todo un privilegio y un halago, así que muchísimas gracias. Nada, mil No, gracias a ti. mil gracias a ti, que tienes, vamos, una trayectoria con muchos altibajos, como Joder, siempre ya ves. decimos. Has pasado por muchas cosas, pero yo creo que puede servir para mucha gente que vea que el fútbol no es todo oro lo que reluce y que hay muchos momentos difíciles y momentos buenos que hay que disfrutar. Y yo creo que has sabido irte en un buen momento, fuera. Creo que el Sí. timing ha sido bueno. Sí, realmente. Y nada, y desearte también lo mejor para estos años, que seguro que queda todavía guerra Eso por es. dar. Ojalá, espero que sí. Por lo menos tengo fuerza y energía. Muchas Eso es lo gracias. más de verdad. importante. Ha sido un placer. Gracias. Adiós.